corazón. Qué bueno verte de vuelta por acá. Miguel vuelve a sonreír. Por acá. Qué bueno ¿Qué verte. tal? ¿Me extrañaste? Abejita. Estaba triste. Miguel, ¿tú tienes algún apodo con Andreina? ¿Algo en especial? Teodoro, Eleonor, Juan Carlos. Oh, eso es más que abejita. Y hay unos nuevos, pero no Eso los es puedo más que mencionar aquí. abejita. No. Más que abejito. Hay unos nuevos, Hay uno nuevo. pero no los puedo mencionar aquí. Él es Leonor y él es Teodoro. No las escuchamos, chicas. Obvio que tienen. O sea, eso es más que abejito. ¿Qué opina Yo por fin el me líder? siento... ¿Qué cosa dice Ricardo que no te escucho? ¿Quién se robó ¿Qué la opina nave? Austin? Mejor Porque- así, que le mantenga ya, el micrófono mejor apagado, así. mejor. Ok. Ricardo, después, ¿por Austin, qué ¿qué lloras? pensará? Amigo. Nada, que jamás va a ser reemplazable. ¿Abejito es menos? El abejita. a la piña. Marcó tendencia. Marcó tendencia el abejito. Ricardo, después, ¿por qué lloras? Austin, ¿y ya sabes qué apodo le vas a poner a Gillian? ¿O no le vas a poner apodo? Eso no es de tu incumbencia, Miguel. Tampoco es de tu incumbencia. Oh, Miguel, por favor. No es de tu incumbencia, Miguel. Yo creo que Gillian espera que le pongas uno, pero... No pero lo le- estoy Creo que Austin escuchando. tenga un apodo y Gillian no tenga. ¿Cómo le dirías Austin a Gillian? ¿Cómo le diría? Contesto, Ricardo. Por favor. Hay ciertos Cámara 4, calificativos que puedo usar. ¿Pueden hablar? Déjame escuchar, por favor. Puede ser... La tigresa. Espérame. Quiero verificar si estoy en lo cierto en esta palabra. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Quiero que enfoquen Contexto, a Ricardo. Le va a poner un apodo de cariño a Gillian. Bebecita. ¿Qué? Le va a poner un apodo de cariño a Gillian, así como porque me abejito, dijo ella, pero no me abejita. acuerdo. Y Gillian se merece La Lady, un algo así. sobrenombre amoroso. ¿Pero cuándo fue esto? ¿Qué pasó? No entendí. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el Austin, problema? por favor, te estamos escuchando. Avispito. Ok, ahí viene. Estamos recién comenzando la mañana, por favor. Paz y amor. Abejorro. Nada Katzo. la familia arácnida. La viuda negra. El cocodrilo. Ah, ya sé, ahora. Austin, por favor. Déjeme hablar. Pero háganlo por cariño, no por molestar y cosas así. Cookie. Oh, qué bueno. Ese es el nombre de... Cookie. ¿Por ¿Qué qué quiere no? decir Cookie? Tiene cara de... Gillian sabe. Cookie. ¿Ah? Gillian, ¿Nos puede explicar? Gillian, ¿tú sabes ¿Acaso qué le quiere gusta decir el Cookie? Andreina, qué bueno que estés acá presente. Se te extrañó bastante el día de ayer, de verdad. Muchas que sí. gracias. Pregúntale Austin. por qué es su ausencia. Gil, ¿tú sabes qué quiere decir Cookie? Temas personales. Pero es que ella es la galleta Pero una y cookie Austin es es la una crema. vez. Cookies and ¿Qué? cream. La Claro, cream. cookies and cream. Entonces, Sí me extrañaron, la verdad. Díganme la verdad. No lo digo por molestar. Así cremosí. Gillian es la cookie, Austin sería el cremosito. Es mi primer día faltando. Cookies and Nunca cream. había faltado en todo Y el el programa. último. ¡Oh! Se ríe. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Allá no te Eso, ¿quién dijo eso? Se siente tenso el ambiente por allá. ¿Qué pasó? Sebastián, te estaba Sebastián. opacando, Oye, Richard. Sebastián, te noto callado. ¿Qué pasa que no está Sebastián callado hoy? Lo dejaste sentado, míralo. Es que Sebastián vino Sin a... palabras. Sebastián, porque están callados. Está bien. ¿Alguien me puede Lo enfocar callaron la con piña, besos. por Está favor? bien que Ricardo brille con mis ademanes. Pero yo creo que Sebastián nos tiene que contar algo. ¿Cómo va su relación con Shirley? Me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo. Yo lo vi bien ¿Cómo va ayer su en el relación capítulo. con Shirley, por favor? Me Esta gustaría semana saber que nos nos, toca pelea. que nos ilustre. Respóndale, por favor, al Sus reportero. caras se dicen lo contrario. Respóndale al reportero de la Casa del Poder del Amor, por favor, Shirley y Sebastián. Shirley, Sebastián. Perfecto. ¡Miren los Es lo más dulce que he escuchado que le diga. ¿Sabes qué parece, Alejandro? A ver si adivinas. ¿Qué parece esa imagen? Mira los colores. Una Mira los torta colores de Sebastián y cumpleaños. Shirley. Sebastián y Shirley. No. Sharp. Los colores de Edgar y Gender reveal. Claudia. ¿Sabes qué es un gender reveal? No. Cuando revelan el Los sexo del niño que colores van a de hacer. Edgar y Claudia. Niño, niña. ¿Será de Renier y Melissa? ¿Será que tendrán un hijo? Team Boy. ¿O de Renier y Finger. Melissa? Yo digo que va a ser varón. A ver, ¿quién dice va a ser niño? Yo. Yo creería que nunca Va a va a ser nena. suceder, mi querido Miguel. ¡Oh, aparecieron las capas de piña! ¿Dónde? No sé cómo no se queda sin voz. ¿Cómo estuvo el brother? ¿Dónde estaban? Por fin me siento completa. Nuevamente me pondré mis lentes antidrama. ¿Dónde estaban? Sin Edgar está Richard, te la completa quiere meter también. completa. dice. ¿Por qué ese cambio? No entiendo. ¿Qué dice que se cansó? Uno cuando quiere no se cansa. Puedes relajarte y puedes darle a Fred cuando querrás. Yo no quiero darle a Fred. Tengo los audios ahí que dicen lo contrario. Le voy a hacer una sorpresa a Miguel. Ok. Entonces necesito que ustedes me ayuden, ¿ok?
Entraste bailando tango y removiste mi vida. Qué dulce puede ser el movimiento del amor, la danza de la vida. Abra los ojos. Ya No llegamos a quieres eso. estar conmigo como Ya pareja. llegamos a eso. Te lo pregunto. Sí. ¿Qué quieres tú? Ahora mismo no quiero una pareja. Anda con Fred, anda a escucharlo a Fred, anda con tus opiniones de la gente. Escúchame acá. No me toques, por favor. ¿Ah? No me toques. No quiero pensar ya más mal de él, solo siempre la culpable soy yo, man. Lo que alguna vez dijo Ricardo es verdad. Yo no soy lo suficiente hombre para estar contigo. Perdón por hacerte perder tanto tiempo. Si yo tuviera algo que esconder, si me gustara Fred, ni siquiera lo viera. Pienso que lo que vine a hacer ya lo hice y me equivoqué creyendo que iba a encontrar el amor y no. Chile está con otro brillo últimamente. Hoy De fue verdad pura que- casualidad. ¿Qué le Lo veo pasa muy a triste a Sebas? Sebastián. Austin, yo ¿Qué tengo una sucede pregunta. con Sebastián? Sebastián está enamorado. Yo tengo una y por eso pregunta se para puso Austin. así. Camarógrafo me está... Para Austin, Theodore. ok, Austin. Sí, no me, A ver, no me Austin. está ponchando ahora. Dime, ¿Qué pasa? Miguel. ¿Por qué haces como Deja que una termine de cara? enfocar la parejita. No me ¿Cómo dice mucho? No me lastimes. lastimes. Es porque casi no te vio No bien. me lastimes. Ah. Ya entendí, ya entendí. Me voy a poner a llorar. Qué buen narrador, qué buen narrador. Y a mí como por... Porque como lo dijo Fred, equivocarse es de humanos. Se fue, dejó el Ser barco. entrometido es de humanos. No acotar donde no te invitan es de humanos. Y que te saquen de la habitación. Y de pronto, una abejita volvió, retornó al programa. Pasó por muchos problemas, pero ella es súper fuerte. Tiene una fortaleza única. Esa cara de Miguel No de necesita psicópata nadie. así diciendo la cagás y la cagás ahorita, vas a ver. Por otro lado estaba Theodore. Theodore ¡Aburren! estaba súper triste. ¿Por qué no Tan tenía un apodo triste. como el de la abejita? Porque Mira se hacia arriba. sentía medio Mira inseguro hacia arriba, piensa, por piensa. un amigo. Mira hacia arriba. Eso. ¡Oh! Que alguien me tome la posta, por favor. Hacia arriba. Cuando te tomen, mira hacia arriba. Y la abejita estuvo feliz porque pudo ver a su príncipe. Pero todo se puso borroso una vez. Hasta que apareció Gillian. Hasta que apareció una hermosa damisela Y la apodó Cookie. llamada Gillian, con el apelativo de Cookie. ¿Por qué no? Y el narrador, Apelativo. Cream. Y este fiel narrador de ¿Se el apelativo el fin de semana será? Hacia arriba. ¡Ay, sin cuarto! ¡Nómada le dicen! tuvo un pasado El no menos importante, pero que marcó un antes y un después, ¿por qué no? El nómada. El nómada hasta en las relaciones. No sé qué dice, pues eso... ¡Qué rico! Hasta que Edgar una vez, el iceberg, ¡Ha dado un beso! dio un ósculo Siento miedo. a una piña con todas sus características. Su Y se corona, marchó. su fortaleza Y a su exterior. barco le llamó. Edgar quedó enamorado en ese instante.
Lo flecharon. Suspiraba. Exhalaba. Cupido fue generoso conmigo. Pero de pronto se borró. Y volvimos. Porque los protagonistas ahora son Llama Chili y 1-800. Sebastián. Donaciones mensualmente pueden ayudar. Tu relación no funciona. Y la diabla apareció. ¿Qué es que hablan Austin, tanto? yo tengo una Hablan pregunta. por los codos. Ahora sí la puedo hacer, ya que estás comunicativo. A ver, ¿cómo te está yendo cómo dormiste ayer con tu nuevo compañero de cuarto? Con el nómada. Tienes que ser tú, tío. Con Fred, el nómada. ¿Qué te pasa, crack? ¿Por qué se pasó de cuarto? ¿Qué pasó? Cuenten el chisme. Tuve una noticia intempestiva, no me la esperaba. Como líder. Pero El nómada de todo. El nómada. El náufrago. con la madurez. ¿Todo bien? Diablita. Pero la pregunta es, ¿por qué no pidió asilo político a Renier? William, yo grité William. Renier, tú lo hubieras cedido o quizás le hubieras hecho un puesto en tu habitación a Fred. Ah, no, pero Gillian al principio cuando llegó Faltó Andrés en la toma. Cookie Faltó. and cream. Ey, es cierto. Faltó Andrés. No lo había visto. Andrés, ¿cómo te sientes, brother? Buen día. Andrés. Estoy un poco mareado de tanto medicamento, pero estoy bien. ¿Vos crees? Tumba uno para acá. Vamos a darle ánimo. O paredón. ¡Ey, un paredón para su Un paredón para terminar de matar. Paredón. Yo ya no hago el paredón. Mamá, me está cargando Austin. Mamá, me está cargando Austin. Oh, acomódalo en su regazo. Ahora sí, solo Por favor, disfruta. uno por uno. Espero que esté mejor. ¡Oh! Les encanta encimarse. Un día esto se va a romper una costilla. ¿Lo disfrutaste? Lo disfruté solo porque me cargó. Solo porque me cargó Austin fue la mejor parte. Bueno, yo escondí una en el chupas. Mare, qué sorpresa, estás aquí. Espero que esté mejor. Me gusta verlo feliz. Yo sé que tú quieres cargar a Gillian, pero ya. Andrés, no sé si quieras saludar a Mare. Hola, ¿cómo estás? Buen día, amiga. ¿Qué tal todo? Espero que estés mejor. Se la cogí en el show pasado, que nadie se dio cuenta, no es mi culpa. Pero a ver, espérate. No, te traigo un tenedor y la... Obvio, como cualquier persona extraña una amistad. Deja el vaso, deja el vaso. Pero yo no creo que Mare me extraña. Deja el vaso porque... De la misma forma que a ti. Es que somos amigos mucho más tiempo. Utilizaron eso. Oye, nadie se ha parado en el podio, ¿verdad? A expresar sus ¿Me cuentan qué votos. hicieron ayer? Vaso, cuidado, Miguel. Yo creo que Mare podría ir al podio en este momento e ilustrarnos sus sentimientos por Andrés. ¿Quién lo utilizó? ¿Quién lo utilizó? ¿Qué pasó ayer? ¿Será que se ¿Hay chisme o no hay chisme? Uy, se está quemando, se está quemando. Ya no. Falsa alarma. Hubo un cortocircuito en la casa de los hombres. Un leve cortocircuito. Una abejita. Mira, pero qué buen grito. No me cuentan nada. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Me cuentan? Es una buena película esa que la graban en Las Vegas, muy buena. Buenos protagonistas. Lo atacaron a Andrés. ¿Qué pasó ayer? El día de ayer lo atacaron a ¿Qué pasó Andrés. No, Andrés, Simultáneamente. ayer tocamos un tema que dijimos que íbamos a esperar a que tú estuvieses aquí para poder conversarlo bien. Y Entonces, que se armen los pinches chingazos, ¿Por güey. qué hubo mudanza? Ya explicó Fred por qué no. Y lo dejaron. No explica. Yo creo que ese va a ser un tema que vamos a tocar en la casa de los chicos, no es una conexión con las chicas. Yo pienso que... Yo creo que los varones vamos a entender. Los nenes con los nenes. Yo Los pienso varones que vamos a tenemos que entender. ser inclusivos Es con más o las menos chicas. como la situación entre Miguel y Sebastián. Andrés, claramente vamos a tocar el Por tema sapo aquí y chismoso van a me hacer pido. conexión, entonces deleítanos con la historia de por qué. Deleítanos. Yo pensaba que la vez que a mí Andrés me sacó el cuarto había sido fuerte y fea, pero creo que esta vez estuvo peor. Peor. Yo quisiera preguntar, ¿los vecinos escucharon? Claro que sí, Salimos todos los vecinos salimos a ver el suceso. estaban cotorreando como una vieja chismosa allá afuera y gritaban y filmaban. Y Andrés se encerró. Andrés fue como cuando te sigue la cámara esa que te va correteando porque estás triste aquí afuera del show. Que va la cámara atrás tuyo. Andrés se encerró en el baño para que no lo viéramos. No, marica. Porque Una escena estaba lamentable, triste porque creo yo. despedía a su amigo. Yo me acerqué al cuarto de Austin y estaba Miguel tiene Frederick tendiendo su colchoncito. Ah, Ustedes tenían que ver la cara de felicidad de Austin cuando estaba llegando Fred con las maletas. Frederick, te sacaron. No, yo me fui por mi cuenta, decía. Austin, Me sonó no, parecido. está el boxer
como fregando y llegamos a Sebastián y le preguntamos, Austin, ¿estás feliz de tu nuevo roomie? Así, te lo juro que era así. Nos mira así. Ay, O sea, lo botaron a Fred con todo y maletas. Qué feo. A mí me dio chiste cuando salí del baño y me lo topo por última vez a Frederick en el cuarto. Por última vez, por ahí lo Y tienes. Harry me dice, así me hace, discúlpame en serio, no se veía así en mi cabeza, pero gracias por todo. Y se va. Discúlpame, no sabía lo que podía ocasionar. Disculpame. Realmente haberle hablado a Mare y meterle cizaña por las sombras no fue mi intención. No lo hice por querer. No lo hice por querer. Mi mamá me enseñó de que cuando estaba lo correcto. ¿Cuáles fueron los comentarios? Tengo curiosidad. Marica, contá, decí. Vos sabés qué fue lo que esta gonorrea le dijo a Mare. Decí. Nos gustaría saber. Es lo mismo que contamos. Somos amigos, ¿no? No. Él dice que tiene las conversaciones. Yo pensé que éramos amigos. Ayer habíamos hablado, pero él dijo algo feo. Diosito. O sea, ya la Yo sí soy amigo. Yo sí sé de lealtad. Lamentablemente tú no. Él le dijo, me gustaría saber lo que te pasó. Sebastián, Ricardo acaba de decir, él sí A sabe. ver, sí. A ver. Edgar tiene razón en esto. Aquí también somos tus amigos y también nos gustaría saber qué te pasó ayer. ¿Qué te pasó ayer? Ya pasó un día. ¿Qué te pasó ayer? Seriedad, por favor, que él quiere que nos pongamos serios. Vamos, no. Primero lo primero. ¿Qué te pasó ayer? Nadie se ríe, nadie se burla. No, primero las... Yo voy a hablar. Primero, Andrés. No, yo voy a hablar en mi tiempo y lo vamos a hablar todo porque es un tema de El todo. argumento de Andrés. Me gustaría también tomarme mi tiempo y me gustaría que... Dale, tenemos 8 horas. 8 horas tenemos. Yo pienso que es un tema muy delicado. El de él también. El mío también. El de él también, Hagamos un vamos. trato, pues nadie hable hasta que Ricardo cuente qué le pasó ayer. Ya. Dale. Eso tú sabes que es imposible. Todos van a hablar. ¿Es en serio? Papi, nos vamos a quedar callados. Tiene 30 segundos, hágalo. 30, pásenlos 30. Ya, no hagan eso. Ok, me sentí un poco triste. ¿No? ¿Nunca se han sentido tristes? Creo que todos en algún momento hemos sentido la necesidad de volver a casa. Y quizás nos hemos sentido solos, ¿verdad? Creo que es algo normal. Extrañar tu vida, tus amigos. Ya que aquí no se conoce. Historia tan aburrida. Cállate, déjalo que termine, no hablen. Ya fue, es eso. No. Ya. Estúpido, Sebastián, no bien. Sí, vamos a soltarlo. Dale, sigue desahogándote. Mira que estamos prestando Está bien, o sea, está bien. Yo creo que todos hemos tenido momentos de debilidad, ¿no? ¿Pero a qué se debe eso? ¿Cómo surgió? Porque, obviamente yo asumo que soy nuevo, esto es un tanto complicado sobrellevar y nada, uno se siente triste, sobre todo igual. Ustedes, la mayoría tiene pareja y todo. Ay, gonorrea. Vamos, muchachos, vamos a darle un abrazo para que no se sienta. Vamos a darle un abrazo. Un abrazo de grupo, un abrazo de grupo. ¡Uy, aguanta! No, para no. Necesito una No, aguanta. Siempre va a descargar. ¿Dónde sale esa bola? ¡Para que no te sientas solo más nunca! Ya no me siento solamente solo, me siento humillado. Ya se vamos a jugar ponchado. ¿Qué es ponchar? Ponchado es, se hace Porque uno, ponchar en mi país es otra cosa. se hace uno acá, se hace uno acá y otro allá y el resto de la mitad. Y tienen que esquivar y nosotros vamos a tratar de ponchar. Pero necesitamos más pelotas para eso. Solo una, no solo con una. Dale, tú ahí. Y todos en la mitad. No, Si te cae la bola, se va. No, o sea, si le pegas, sales. Pero a esa distancia me vas a pegar. Eso es tirita. ¿Quién fue el que dijo una palabra y nos Dale, pues. Dale, vamos. Pero todos en la mitad, todos. Va, Alejandro, dale. ¿Quién fue el que dijo el otro día onomatopeya? Dale, pues así. Si yo la cojo. Con un tema aquí. No, no puede tocar. Entras a ponchar. Con un tema aquí. Austin y yo vamos a narrar. Vamos a hacer los refres. Hágale pues, Fred, que usted tiene la edad para jugar esto.
Fred, por favor, los honores. Solamente 3. Espérate, ¿hasta qué línea tú tienes para tirar? Sí, porque después tú vienes a hacer... No, pues de ahí. De ahí. Y el otro ponchador va a ser Andrés. ¿Listo? Tú recibes la bola. Tú recibes la bola. Pero tienen que ir más en medio. Tienen que ir en medio. Muy bien, muy bien. Ay, tan bonitos. Y ella me dijo que no sufre por alguien que no tenía interés real. Entonces ya, pues... ¿Y cómo Frederick sabía que tenía Tinder? O sea, supongo que porque viven juntos, ¿no? ¿Qué? Porque viven juntos, supongo, ¿no? ¿Y Andrés qué le dijo? ¿No te dijo que era mentira o qué te dijo? Nada. No, solo enfrentó a Frederick y ya... Yo me mantengo fuera. Igual a mí otras cosas me habían hecho como que cuestionarme más cosas. Pero no te daba ninguna explicación. Me muero. O sea que aceptó. Bueno, no, o sea, le preguntó a Sebastián, creo, cuando tuvimos una conversación allá, y él dijo que no sabía con nadie más, que no hablaba con nadie más. Y dije, Tampoco te lo voy a decir. O sea... Ya está. Qué forchi, no sabía ese Qué chisme. bueno. No, yo sabía Qué bueno que hablan del Incluso tema. lo vio pero como no decían manzana, dice qué el marido. específico. ¿Qué? Yo hasta ahorita recién me entero porque hablaban del tema, pero no decían tampoco había quién entendido quién que- en específico habían hablado, qué te había dicho Fred. O sea, por contarte Fred, lo botan a Fred del cuarto. Ah. Yo te lo dije aquí en el Es que ellos programa. estaban juntos porque ellos se llevaban bien, porque acuérdate que se fue Andrés y quedó Alejandro con el cuarto solo, llegó Fred y se regresó Andrés, entonces se quedaron los tres porque Alejandro es súper amigo de Andrés, entonces Claro. como votar a Fred es como, entonces decidieron los tres quedarse juntos. Y ahorita con ese pequeño conflicto, pues dice bye bye, gracias por su compañía. O sea, no sé cómo fue, qué incómodo ha de haber sido porque imagínate, llegar después de grabar y ¿qué onda? Estás con el conflicto bajo un mismo techo una persona con la que estás Claro. incómoda, ¿cómo le decís que...? El momento más tenso. Miguel. Fue bueno mientras duró, muchachos. No, pero vamos a seguir jugando. Sí, ¿cómo que tú te vas? No podemos seguir jugando. No puedes jugar. Ay, demasiada comida. Ponchado, pero con piedritas. Yo repetí como 3 veces. ¿Verdad? Era hartísimo fideo. Estaba muy bueno. Ya, a ver, sigamos jugando. Sí, sigan cumpliendo retos. ¿Verdad? Yo sí le entro. ¿Cuál es la prenda de Ahí va. ¿Quién va? Tiene que pasar al medio, boludo. ¿Verdad? Si Si le es que, damos a si es que Ricardo, te tienen que darse ponchan, un abrazo con invitamos al Sebastián. cuarto rojo aquí. No. Sí, ese está bueno. Un abrazo por un minuto con Sebastián si te damos. Dale. Bueno también, bueno también. Abrazo por un minuto con Sebastián. Sebastián. Si te minuto abrazado a Ricardo, si le quemamos. Ya, si es que tú me das un intento. No, son 5. Es que si 5 estás loco. 3. Yo A ver, ¿yo qué gano? y un cuarto rojo. Hagamos algo. Un intento, 1-1, ¿ok? Si es que tú me das, Yo creo que metro de yo le abrazo a Sebastián. Pero si yo te doy, tú le abrazas a Mario. Esa es buena. Esa es buena. buena. Un minuto. Uno hay mucho en riesgo. ¿Aceptas? Va. Ok, Una amistad de primero vas a lanzar tú, después lanzo yo. Ya. Yo soy el juez. Vamos, Andrés. Me gustaría que por favor diga 1, 2, 3. Ok. 74. 1, 20. 2, 3. No, estoy muy lento. Un minuto. Un minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se despegue. Abrazo. Tiene que ser abrazo. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, mucho amor. Me toca, dámela. Me voy a vengar. Todo el fin de semana, pero que diga el viernes, me voy a ir y te veo el lunes. Y para un mensaje, pues, me voy. No, o sea, ya. O sea, no lo va a hacer si se lo piden. Andrés es así, él es así. orgulloso. Entonces, Sí, pero mientras es más que... lo seguimos hablando, más lo va a odiar y más va a decir como que no, y pues, entonces ya está.
Es que no entiendo por qué antes lo hacía y ahora no. Eso es lo que no me cabe en la cabeza. Si nunca lo hubiese hecho, podría entenderlo porque es su manera de ser, me imagino. Pero Ay, si ya la- lo he hecho antes y ahora no, o sea, hay un cambio. ¿Por qué ese cambio? No entiendo. ¿Qué dice que se cansó? Uno cuando quiere no se cansa. Lo Si sé. quiere estar, está. Así de simple. Mira el ejemplo de Shirley. Bueno, ahorita de decir que yo fui la que me cansé y que yo di el paso al costado, él no. Yes, chur, yes. Maybe, Pero, o sea, yes. con todo lo que vienes course. viviendo y supuestamente un Ay, hombre que jalando. regresa por ti con todas las de la ley y llega y no hace nada, ¿cómo no te vas a cansar? O sea, es obvio. Yo lo hubiese mandado al diablo hace rato. Estoy cansada, solo quiero... Puedo querer mucho, pero si estoy ahí yo y la otra persona no, es como que me siento sola. O sea, es como que mejor estar sola. Voy a querer mucho desde la posición en la que tenga. Mira, para mí que tú ya te quedes tranquila, si él va a hacer algo que lo haga, pero hoy ya no. Tú ya no hagas nada y hiciste mucho. Si él quiere, aquí estaré. No sé si esperando, aunque creo que él como anteayer se Que no molestó, esperes nada de entonces... nadie. No. Tú vive, Creo que como anteayer relax, se molestó, ya sigue. cerró la puerta y cerró todo. No. Creo. Yo dudo mucho. Le doy 2 capítulos y regreso. Si en realidad siente muchas cosas por ti, se va a tener que tomar, autoanalizarse y pensar bien las cosas. Y ahí te vas a dar cuenta. Si vuelves, porque llegar a un punto medio ambos. No es como tú quieras ni como él tampoco quiere. O sea, cosa de dos. ¡Ah! Los intercambiaron. Va a ser alguna sorpresa de ley. ¿Qué tú crees? ¿Tú qué opinas de todo lo que ha pasado? ¿Con respecto a qué? ¿Qué más? Andreina y Miguel, parece que ya párenle. Es que yo en realidad no quiero Ya discutir. ya lo que queda de tiempo acá, dedíquense a ser felices. Por ejemplo, yo venía acá, cuando me llamaron, pensé que era porque ella había dicho para hablar conmigo. Y cuando venía yo quería solucionar las cosas, pues quería hablar con ella, decirle como que, "Hey, Pues ya que le arruinaron la sorpresa, parece porque sé que envidiosas, que viejas tan envidiosas. O sea igual, que me la arruinen o no me la arruinen. no importa, Lo que importa Miguel, es la sino que no intención. tenían, es la intención que tenían al decirle las cosas, ¿sí me entiendes? Yo soy de las que me fijo mucho en las intenciones de las personas. Y fue muy mala intención. Bueno, Porque pero para ya qué no arruinarle importa. la sorpresa, nosotras también sabíamos, pero preferimos mejor evitar, pues hacer, ¿sí me entiendes? Es como el día que a usted lo mandaron para acá y allá para allá, el día que usted le estuvo haciendo la sorpresa, que allá los manes llegaron y le dijeran, ay, es que Miguel te está haciendo una sorpresa. No, muy maluco, muy hijas de su madre. Me parecen súper envidiosas, la verdad. Pero bueno, ¿qué más se va a hacer con las infelices? Como ellas no pueden ser felices si no se han enamorado, entonces les da rabia que alguien acá sea feliz y tenga novio o quiera hacer detalles o quiera ser especial. Yo he notado eso acá. Como que les pica el Justin Hilton. Sí, les hierve la sangre cuando viene alguien enamorado que les está yendo bien. Porque como ellas no han podido, por estar de, ¿cómo les digo para no ofenderla? Tú eres de temer. Y tienes la pulsera puesta. Hoy Bien, me Meli. la puse. Hoy me la puse por si las moscas. ¿Y cómo te sientes tú con todo? No, me siento mal. Mal. Físicamente. Necesito su atención. En la mesa, Sandrina. En la mesa. Ahí, parada. No, está bien. No, ya, en serio. Aquí en el trono. Pues necesito 4. Voy a ser la profesora ahorita, me voy a poner en el mood de profesor. Necesito 4 estudiantes que quieran pasar la materia. Sebastián. Primero, Sebastián, Edgar, el más malcriadito. Usted necesitan 5 puntos para pasar la materia. 5 puntos. Es que Ricardo. ando con Si hablamos de eso, Ricardo. Edgar, Sebastián, Renier y Alejandro. ¿Era que juegues con Fred? No, gracias. Sí. Están tus deseos por darle ahí. ¿Ah? Sí, están tus deseos por darle ahí.
Pues no, no está en mis deseos. ¿Cómo? Pues no, no está en mis deseos. No sé. A mí solo me gusta una persona. Tengo de ti. declaraciones que dicen lo contrario. Pues no, no me Ya gusta. los escuchó, ya hablé con Fred, ya hablé todo. Ya como que Fred sé por dónde más o menos va su intención, así que por eso te digo. Y que vos me digas que amigos y todo, entonces fue como que ya. No, yo Ya no tengo acepto. intenciones por Fred, la verdad. Y si ¿no? quieres que te explique por qué te dije que amigos, te lo explico con tranquilidad. Explícamelo, pero igual es como que ya está, digamos. Si tú quieres creer lo que quieras creer, quiere creerlo, pero yo, la verdad, solo me interesa estar contigo. No me interesa estar con nadie más. No pienso lo mismo después de haber escuchado muchas cosas. Piensa lo que quieras creer, Andrés. Creo lo que escucho. Y peor todavía si sos vos la que lo decís. Yo no he dicho de mi boca, no ha salido que yo quiero estar con Fred. Bueno, te voy a mandar los audios. Bueno. Así que acepto tu recomendación como amistad y creo que sería mejor que estemos así como amigos. Sí. Sí. Sí, ya vos podés estar tranquila, podés relajarte y podés darle a Fred cuando querrás. Yo no quiero darle a Fred. Tengo los audios ahí que dicen lo contrario. Si no son de mi boca, entonces... Es de tu boca. ¿De mi boca? Sí. Pues yo no le quiero dar a Fred. Bueno, ya están los audios ahí. Por eso tenés que pensar bien lo que decís a veces. Muéstramelos, encantada. No te los puedo mostrar, te los puedo hacer escuchar. Bueno, házmelos escuchar. Entonces, por eso mismo te digo. Le voy a hacer una sorpresa a Miguel. Entonces necesito que ustedes me ayuden, ¿ok? Vamos a hacer el novio de la profe. ¿Cómo te quedó? Escuchen. Primero, Fuerza a los perros, fuerza. tú eres Alejandro, obvio. Pero tú vas a ser el policía del amor, ¿me entiendes? Entonces tú vas a meterte en el personaje de policía. Tú te vas a meter ahí como que debajo y lo vas a arrestar. Y tú le vas a decir así: le saluda el policía del amor y usted queda arrestado por ser uno de los más detallistas y amorosos. Así que le tiene una multa y le das esta. Pero no ha sido con la única. No, le va a A ver, hacer ¿qué un cosa dijiste? Regáñalo, Miss. A ver, alumno, Sebastián, Ay, chimba, falta la de la profe, no. le voy a poner menos 3 puntos y no te voy a pasar la materia. Bueno. Puedes usarlo como recurso. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo mejor. Que le voy a decir. Bello, una tarea. ¡Ah! Ahí sí no te gusta. Una proteína de 15. A ver, mira, Sebastián, tú eres el psicólogo. ¿Quién tiene esa proteína, Mentira. Todo. Bien. ¿Hay dos? Todo. No. el aire. Todo. No dije nada. Sebas, soy tu psicólogo. Es la primera y la última terapia que te daré. Lucha por lo que quieres y por lo que crees. Y este le das a él. ¿Me entiendes? ¿Y este de quién es? La de ten paciencia, no sé qué cosa. Ten paciencia, esa es. Pásame ya, esa de ella. Estos son los míos. Esos son los tuyos. Esta eres tú. Tú eres Boo. Tú eres un... Tú lo vas a sorprender. O sea, él va a estar al lado tuyo y tú le vas a gritar ¡Boo! Le vas a hacer ¡Boo! Porque es como el susto. Entonces... Pero un grito de esos altos de los que tú haces. Estamos mal. Este es acá. ¡Oh! Así. Me vengo. Así. Eso le hice yo. ¡Wow! ¿Esto estabas haciendo tú anoche? Yo lo tenía ya desde hace tiempo. ¡Wow! No obstante que atrás, cada pieza tiene una frase. Sí. Entonces, ¿quién es el primero, Renier? Renier, tú tienes este. ¿Quién es el segundo? No sé, no tiene nombre. Ahí dice, tú eres el segundo. Para mí. ¿Dónde aquí dice 3 o 4? Para mí, lo digo todo el tiempo. ¿Qué cosa? Con frases de canción. ¿Qué dijiste? Nada, profe. Desde el día que te vi, Tercero. sentí... Ya con eso ya ganaron ya. Desde Ay, el día que ¿qué te vi, dice? sentí como que ya te conocía. Un minuto eso fue suficiente. ¿Quieres saber por qué te dije para ser amigos? A ver, contame. Te dije para ser amigos porque sentí que te estaba presionando demasiado. Que de alguna manera, tal vez eso de sentirte pareja mía y de yo esperar cosas de pareja estaba dañándonos. Entonces dije, tal vez y como amiga nos podemos conocer de otra manera. Podemos estar más tranquilos, no esperamos nada de nada y de ahí vemos qué pasa. Me parece súper.
Eso fue todo. Lo acepto. Tal vez y por estar con una actitud así y de pensar cosas que tal vez y no son. Dije lo de cerrar la puerta, pero ya está. Si tú quieres cerrar la puerta, está bien. Tampoco te lo va a pelear. Y si quieres creer lo que quieres creer, también está. Quedamos como amigos, Mare. ¿Sí? Quedamos como amigos. Sí, va a ser lo mejor. ¿Por qué tú crees que yo quiero estar con Fred? ¿Por qué hubiera estado contigo si yo quisiera con Fred? Te voy a hacer escuchar los audios para que le calmes eso ya. Para que no sigas mintiéndome. ¿Tú crees que te estoy mintiendo? Tengo los audios donde vos estás hablando. Estás diciendo eso. ¿Yo? Sí, sí, usted, señora. ¿Diciendo que le quiero dar a Fred? Sí, señora. Sí, señora. Y encima que, sabes, como que bueno, sí, puta, tiene razón. Aparte se han juntado, han salido juntos. No me molesta, ¿me entendés? Que hayan salido juntos ni nada. Pero después de escuchar el audio fue como que dije, bueno, con razón salió junto con él, digamos. Con razón el otro le dijo lo que le dijo para terminar de convencerla, no sé de qué, de que soy un mal tipo. Así que si pensás que soy un mal tipo y... ¿Quieres ir a hablar a otro lado? Mira, te voy a servir mi agua. Sebastián, por favor, ¿los puedo ya ubicar? Yo no quiero jugar. ¿Por qué no quieres jugar? Quiero que me llame a otro alumno, yo no quiero. No, Sebas, tú eres un muy buen amigo para Miguel. No Te quiero. quiere demasiado. No quiero amiguito. Hazlo por Miguel, Bueno, por Miguel sí. por tu compañero Miguel. La profesora está enamorada de un compañero. ¿Cómo se llama la cachiporra? Cachiporra se dice en mi país. A ver, ya, Aquí vamos a el ubicarlos policía antes que ustedes ya... Renier, ¿tú vas a estar? ¿Y la rosa dónde está? Ajá, la rosa. Aquí no hay una rosa. ¿Una qué? Obvio que no. Eso, profe. Este es el matón, Eso, el matón, el que profe, hace la bullying. profe fuma. Una flor en la boca. El niño matón. Claro, Ese es el el malo, niño el que que le hace- da la vuelta a todos. Ricardo es el niño que hace Le pica bullying, el pero ñoco. cuando le hacen se pone a llorar. Ahí sí me cambias la voz, ¿no? No, abejita, porque es así. No sé dónde hay una flor. Como el chavo yéndose de la vecindad. Él es el que cuca y tira, pero cuando le cucan y tiran se muere. No, pero esa no se quita. Él es el niño que ha perdido 3 años. Ay, no sé, pero es que no tiene. Será allí en mi consultorio, abejita. No hay flores. Acá. Voy a estar allí. A menos que lo quieras poner en el cactus. Acá no crece nada de esas cosas lindas. Y si hubiera sabido que no había, yo les traía. Yo creo que le fui clara en su momento. Y si yo quiero una relación estable para mi vida, no quiero una relación con alguien tan menor que yo. Cuidado, te vas a dañar. Y si en su momento yo hubiese querido estar con Fred, pues hubiese estado con Fred. No le hubiese dicho yo que no, que quería estar contigo. Pero sí han estado juntos igual. No hemos estado juntos. Nos vimos con más gente. Y vamos con lo mismo. Tú puedes creer lo que quieras creer, pero nos vimos con más gente. Lo que usted diga. Es que eso es lo que es. Y ya han estado juntos, ya se han besado y todo. Hace mucho tiempo. Ya pues, pero ya se han besado y todo, entonces de un momento a otro como yo no... Hace mucho tiempo antes de que tú llegaras. Como yo no puedo darte... Y eso como yo no debe haber puedo, quedado afuera. como yo no puedo darte aparentemente la atención que solicitas o que necesitas. Te salió increíble, el policía del amor. Mira eso. Es mejor esto, póntelo en la boca. Y le haces bailar el tango. Él en el colegio era el nerd. Ahí ya tiene una flor también. Pero lo coges... El nerd, el Renier, niño Renier, que lo coges y lo perdió haces así. 3 años.
Yo Y tengo tú lo botas. el sapo. Y la El sapo. Por favor, por favor. Andrés es el sapo. Daniel, Perdón, Él ¿eres? lo ha dicho, el bien. Sebastián. el sapo. El sapo de la clase. ¿Cierto que lloraste? No, abejita, ¿quién dice? Bueno, ya, me va a ayudar, El policía del amor tiene que estar acá, mira, según yo, tienes que estar aquí escondido. Andreina. Todo está listo Él para llega. este encuentro mágico. Él llega y él lo recibe, ¿verdad? ¿Ah? ¿Dónde va a ser la cena? ¿Dónde? ¿Dónde va a ser la cena? Ay, eso es lo que no sé, ayuden. Ya, Pues vamos a y que la recoger vea, mesa. o la escondo. No, que la vea, no importa. Ah, que la vea, no importa. Ok. Ya, perfecto. Vamos a recoger bien todo esto. Voy a buscar mi... Mira. Armamos el rompecabezas en una esquina de la mesa. Ahí una esquina y ahí la comida. Exacto, aquí la comida. Ok. Poder del amor, ¿me pueden entregar por fin la cena? Sí. La cena, por favor. ¡Ay, gracias! Ustedes se ponían muchas limitaciones. Todo el tiempo era me ha dicho, ha hecho, no ha hecho. Es que tenemos caracteres bien fuertes y muy parecidos al mismo tiempo. Él es bastante impulsivo y yo también. Aunque yo me aprendí a controlar bastante. Te juro, bastante. Es como que ahora dice algo que no me gusta y es como que lo que miro. Respiro y como que, le cambio de tema o hago cualquier otra cosa. O sea, ya no exploto como antes. Y eso es raro. Porque normalmente le dice, pero ya no. Es como que la pienso más. Miércoles, no, vieja. Ya te cagaste. No, ya. Ya se enamoró mi amiga. Adiós, vaquera. Ay, pero está bien, vieja. No hay que tener miedo a enamorarse. Enamorada, ilusionada será. Como enamorada. Ya, ilusionada. Ya. Encariñada. Tampoco. Ya, encariñada, ya. Sí, ya. Pásame el Niña vaso. desubicada. O sea, tranquila. No, o sea, a mí me encantan juntos, la verdad. ¿Sí? Sí. Se ven tan estúpidos los dos juntos. ¡Qué perra! Te juro. Chao, amigo. ¿Él te propuso o qué? Sí, él dio la idea. Y yo era como que... Obviamente para mí, de verdad es muy difícil porque yo trabajo mucho. O sea, estoy todo el tiempo grabando, yendo, evento, trabajando, o sea. Entonces, ¿y si tuvieras una relación en tu país, cómo haces? Normal porque está en tu país. No, por algo estoy sola, hermana. Pero no tienes tiempo para tener un novio. O sea, no, de verdad hace más de un año que estoy sola, digamos. Uy, yo 5. 5 años. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que cuando te importa alguien, te fabricas tiempo, vieja. Exacto. O sea, es la verdad. Eso te iba a decir. Tampoco es una excusa, o sea, no. Te fabricas Pero el ¿a tiempo. qué me voy, vieja? O sea, yo me he perdido 3 meses de mi país. Entonces, yo voy a llegar y sé la cantidad de cosas que tengo que hacer. Entonces me dice, podría ir él. Le digo, es que no me sirve de nada que tú vayas y yo esté trabajando todo el día. Yo necesito también estar libre. Si es que tú vas a estar allá, yo necesito estar libre. Obvio. Entonces, pero obviamente para llegar a la etapa 5 tienes que pasar la etapa 1, 2, 3, 4. Yo no digo que necesariamente él tenga que... O sea, no me gustan las presiones, vos sabes. Pero tampoco es que necesite que sea mi novio. ¿Me entiendes? Y tampoco, por eso te digo, o sea, mi situación es rara, porque yo sé que soy complicada. No me había dado cuenta, la verdad. Estúpida. Jamás lo había percibido. No soy complicada, soy exigente, que es diferente. Tampoco lo había notado. Para nada. No, sí soy muy exigente. Entraste bailando tango y removiste mi vida. Qué dulce puede ser el movimiento del amor, la danza de la vida. Abroso. Ya llevamos
llegamos a quieres ese. estar conmigo como Ya pareja? llegamos a ese. Te lo pregunto. Sí. ¿Qué quieres tú? Ahora mismo no quiero una pareja. Anda con Fred, anda a escucharlo a Fred, anda con tus opiniones de la gente. Escúchame acá. No me toques, por favor. No me toques. No quiero pensar ya más mal de él, solo siempre la culpable soy yo, man. Lo que alguna vez dijo Ricardo es verdad. Yo no soy lo suficiente hombre para estar contigo. Perdón por hacerte perder tanto tiempo. Si yo tuviera algo que esconder, si me gustara Fred, ni siquiera lo viera. Pienso que lo que vine a hacer ya lo hice y me equivoqué creyendo que iba a encontrar el amor y no. Ponlo aquí. Es que, ¿sabes qué, Renier? Necesito una cosa. Es que yo le voy a dar el beso hoy, entonces aquí me da vergüenza dárselo. ¿Y si lo hacemos en la mesita de allá? Todos van a estar viendo. Ya está bien, ya. Qué vergüenza. Ya. Mírame, mírame. Está bien, yo puedo. Ok. Ya, ya está. Pero entonces me tengo que esconder. ¡Qué lindo, Alejandro! Gracias. Ya, bueno, entonces me tengo que esconder. Hora de intervenir. Ay, sí. Pues bueno, Andreina, como el anfitrión y creador de esto mágico, por favor. Hora de intervenir. Cuando digo mágico, salen las luces. Esto mágico que se está suscitando. Eres molestoso. Exacto. Austin. Los chicos ayudan a Andreina. Cuidado, Alejandro. Los chicos ayudan a Andreina a preparar la sorpresa. Y ¿Cómo veo eso? veo que no sale humo. ¿Por qué será? Parece que está Cuando se sienten los invitados, por favor, les sirves agua. Está en su... Ricardo, le vas a abrir la puerta. Está en su punto, a por Miguel, eso a no. Theodore. Sergio. Él va a ver todo eso, qué vergüenza. Tu misión es ser Sergio. Gracias, crack. Ser Sergio. Alejandro, tú ya sabes qué hacer claramente. Soy el policía del amor. Austin, mira, ven acá. Tú vas a hacer un papel muy importante. ¿Dónde está Yo voy a ser quien del prólogo. Tú vas a estar aquí y tú le vas a dar. las actividades que tenemos hoy día. Ajá, entonces tú lo vas a llevar primero donde Renier, segundo donde Alejandro, tercero con Edgar y el último Sebastián. Okay. Y después le dices Y después que... todo esto de la burbujita. Y arma el rompecabezas y ya. Ok, entonces recapitulemos. Primero con Renier. Renier. Segundo Alejandro. Tercero Edgar. Cuarto Sebastián. Ya, perfecto. Ya. Perfecto. Y no, mejor no te molestes. Te me molesta. Pues bueno, que empiece de una vez. Ya, yo, a ver, déjame decirle a Poder del ¿Tú Amor. dónde vas a estar todo esto? Poder del Amor, ya estoy lista. Estoy lista. Muchachos, todos en su posición, por favor. Después no llores. Todo tiene que ¿Sabes salir me molesta? Yo te perfecto, voy. perfecto. Ajá, el policía ya. Aquí, escóndete. Austin va a estar aquí. Andrea, Como entonces buen yo soy el amigo primero, mío. yo soy el primero, no, yo debería ser el último. Prende. No, el último es Sebastián, ¿no, Andreina? Sí, el último es Sebastián. Ay, qué susto. De salud el policía del amor. Ahí tenemos. Frederick, una vez que estén sentados, tú tocas la guitarra. Yo te voy a decir cuándo. Amoroso. Espero la señal. Gracias, Fred. ¿Me vas a ayudar, Fred? Sí. Bien, gracias. Entonces, Si me ayudas, tienes los 5 ¿tú puntos dónde vas a ganados estar, para el Andreina? profesor. Vuelvo a cero. Andreina, ¿tú dónde vas a estar todo ese tiempo? Aquí. No, pues tengo que estar escondida. ¿Dónde me escondo? Allá afuera de la puerta. No sé por dónde va a ingresar Qué sorpresa. Entonces... Es tan lindo, gracias, Renier. Oh, es tan bello Renier, ¿eh? El famoso cuarto rojo. Yep. Ni eso te decía. A ver, ¿quieres que te hable? ¿Así, sin pelos en la lengua? Dale. Ok. Me pongo a pensar y me imagino que pueden ser esos audios. Independiente de la broma, de lo que sea. Independiente de lo que Fred pueda sentir hacia mí o lo que pueda querer conmigo. Yo no quiero nada con él. Si hubiera querido hacer algo, lo hubiese hecho hace mucho tiempo. Más allá de cualquier cosa, aunque me pesa tener que decir esto porque creía que iba a tomar una postura distinta ante ti, de alguna manera.
Andrés, yo no sé de qué manera más decirte o mostrarte todo lo que siento por ti. ¡Oh! ¡Oh! A sus posiciones, muchachos. Rápido, rápido. Por favor, Richard, ayuda a bajar al invitado. Miguel, tenemos una grata sorpresa que hacerte. Porque una persona que te estima mucho tiene muchos detalles para ti, por favor. Aquí. Antes que nada, lee lo que tienes que leer en tus manos, por favor. Espero que disfrutes de este detalle que lo hice con mucho cariño para ti, Teodoro. Atentamente, Eleonor. Nada más dice. Oh, por favor. abejita, Leonor. No me lo aprendí, pero dice, entraste bailando tango y removiste mi vida. Qué dulce puede ser el movimiento del amor, la danza de la vida. Bailando tango. Dale la rosa con la boca. Dale la rosa con la boca, con la boca. Con la boca, recibe. Con la boca, Recibe. con la boca. ¿Qué va a ser la marcha militar? ¡Ay, el tango de la vida! Para mí las relaciones interpersonales, cualquiera que tenga, es importante. Pero, o sea, es como que esto pues ya me frenó contigo, pero no me moriría orgullosa diciendo, no, he dicho que no y me tengo que morir con mi no, No, yo sé que uno puede volver a Puede dar un apostar. giro a las cosas. La vida Obvio. te sorprende, la verdad. Pero, ¿con qué fin yo voy a tener una relación? Y ¿sabes qué? Un día Ricardo dijo algo bien cierto. Pueden haber parejas que van a trascender después del reality, como pueden haber parejas que no. Que no. ¿Y sabes qué, Gir? Yo digo, no está mal. O sea, yo me acuerdo que una vez tuve una pareja, un chico, que yo sabía hasta cuándo iba a ser nuestra relación. ¿Cómo sé? Porque él se iba a ir. Iba a viajar por trabajo, por estudios. Por estudios iba a ir de la ciudad. Igual estuviste con él, sabiendo No. que se iba a ir. No, porque era un maltrato. No. O sea, yo no podría estar con alguien que sé que en unos meses se va a ir. O sea, qué dolor. No, era hermoso, vieja, porque era una ¡Qué bomba. hermoso! Hermana, es que sabes que soy medio rarita. Sí. Pero era una bomba de tiempo, vieja. Pero y después como quedaste destruida. ¿No? Es como que ya terminó, ya. Siguiente. No, sí, obvio que me dolió un montón, pero tiene que doler, pues vieja, ¿qué despedida es linda? Ah, no, ninguna, pero igual, o sea. Pero era como que nos arreglamos en el verano y supimos, y de verdad él me amaba. Pero acá de cierta manera pasamos eso. Claro, por eso te digo, y no está mal. O sea, hay gente que lo hace acá por compromiso con la gente, ponte. Y yo siento que algo que me ha ablandado mucho es también la gente. Ya habíamos quedado en algo, ya, o sea, habíamos dicho de que, o sea, con tal de ser vos misma ya era una buena manera de mostrarme. No puedo irme ni de fin de semana de viaje, que vuelvo y me topo con todo este tipo de cosas. Y aparte de que me topo con todo este tipo de cosas, es como que ahí me doy cuenta de que realmente no confías en mí y andas preguntando de qué hago yo el fin de semana, de con quién hago y todo. Y va y Fred y cuenta algo que efectivamente sí, yo le dije, boludo, descárgate Tinder, pero para él. Porque, o sea, es joven, está en un país extranjero, es una persona soltera, no tiene ninguna afinidad emocional con nadie. Y le dije, hacelo, boludo, los fines de semana hasta que pilles a alguien. Entonces fue como que venga y diga de que yo tengo Tinder, de que yo busco personas ahí, digamos. Y fue como que qué estupidez, digamos. Aparte de eso, te crea una desconfianza donde comienzas a pensar de que las cosas que subo son para otra persona. Y después salís a decir de que después tenés ahí, salís a decir de que en cualquier momento vas a tener algo con Fred. Y después te descargas Tinder y que le das que ya hiciste match con alguno. Y que vamos a ver si es que me topas ahí. O sea, ¿qué tipo de actitud es esa? Yo no... O sea, por eso cuando me diste esa solución de amistad, te prometo, yo la tomo. Sí, y, ¿sabes qué? Y prefiero que sea así, la verdad. Pero no... ¿Quieres que prefieres que sea así? Tampoco me pongas a decir de que yo tengo la culpa. A ver, ni decir de que yo... ¿Y yo también haciendo tengo la culpa? Y no sé, pues vos sos responsable de tus acciones. Okay. Yo no te voy a echar la culpa. Nadie tiene la culpa. Ya, primero, no quiero nada con Fred. Hablé esto con una persona y lo dije de chiste. No Dije, sonaba de sí. chiste. Sí, era de chiste.
Y dije, sí, me voy a descargar Tinder para hacerlo. Cuando me lo descargué, lo usé 10 minutos y lo borré en un ratito. Si yo no lo sé, No me tampoco interesa. es como que me importa. Sí, pero no me interesa. Yo te he explicado cuál es mi situación muchas veces. Y por más que yo me haga la dura, que eso es lo que pasa a veces, me quiero hacer la dura, como que sí, no me importa, porque tengo que quererme un poco. Es una porque me miento a mí misma, porque te veo y me quedo viéndote y se me hace agua el corazón. Había dicho el viento, eres para mí. Lo oigo todo el tiempo. Pieza número 1 colocada en su sitio. Oh, hay un rompecabezas, tienes que saberlo. Es un rompecabezas. Ya te irás dando cuenta. Por favor, busca la siguiente pista. Cada pieza va a tener Busca una la frase de siguiente una pista. canción. Anda a la cocina, por favor. Captura estos momentos. ¡Alto allí! ¡Oh, soy el policía del amor! Iré a retarte por ser el más detallista. Dale su regalo. El más detallista y el más amoroso. Miguel, por todos. ponte en 4 para recibir tu regalo. Arréstalo. Dale con el... Captura. ¿Qué tal? Tome su multa, tome su multa. Dale su regalo, ponle su regalo. No sé. Estoy empalagado. Tome su multa. Capturándolo. Para que aprenda a cumplir. ¿Por qué no? Cuidado con no se pase amoroso y tierno. A ver, dice, la seguridad y la confianza es lo más importante de una relación y yo estoy dispuesta a dártela, pero solo si tú crees en nuestro amor. Y para terminar, abejita. Eres. Esto que lo tengo que cantar. Sí. Lo que más quiero en este mundo, eso es. Y el otro es, junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos. Con tus tantos dulces besos repartidos. Sí, lo reconoció. Ahora, O sea, canté bien. tienes que poner las piezas donde falta Arma el y rompecabezas. ver armando el rompecabezas. Viene el policía, viene el policía. De police. salió bien. De el police. policía. Y después tienes que guiarlo al siguiente que sea. Tú, Activando momentos. después. Solo lo dejas ahí. Lo dejas tirado. Capturando momentos. Hacete un... Captura ahí a su plano cerrado ahí. Más brujo. Perfecto. Próximo. Tío, por favor. Acercamos al siguiente, chico. Ok. Para esta tercera pista, nuestro invitado es Edgar. Realmente yo estoy tomando un paso que me merezco. O sea, yo este tipo de cosas no voy a tolerar y chao. Punto. Bye. Estamos en paz, pero bye. Y me he cansado de escuchar que soy una tipa dura, vieja. O sea, que yo era la rígida, la mala, la dura, que debería darle otra Ay, a mí me dicen oportunidad. eso todo el tiempo, que soy fría, que soy mala, que lo choteo, que no lo... ¿Qué? No me han dicho. Ve. Tengo mis motivos. Ay, brother, pero... Bueno, tenía mis motivos. Tenía. Tiempo pasado. Es que, ¿sabes? A eso me voy. Ponte ayer. Es que yo sé que hay miedo. Y yo te entiendo. Por eso te digo que siento que a vos te pasa lo mismo que con Sebastián. O sea, que es como que das... Uy, no me está dando, mejor no. ¿Ubicas? Pero yo estoy dando ya otra vez. No, uy, no está dando, o viceversa. Entonces, dar, meterle, no da, que no dé. Te cansaste de dar, chao, digamos, ¿entiendes? Eso es lo que yo voy a hacer. Punto, vieja. Pero no esperes. Porque yo siento que él también en su momento ha entregado. Realmente ha entregado y digamos que tú lo has recibido, pero no lo has abrazado. No. Y uno tiene que aceptarlo, pues, vieja. No, en ese momento no, la verdad. Y lo dije ayer. Te me pones al frente y yo me derrito. Más que yo intente tomar decisiones drásticas. Como la que tomé el lunes. Y ya te estoy diciendo por qué la tomé. Está bien, digamos, estás en tu punto. Y estás en tu punto de decirme, me querías perra, yo no te quería perra. Me querías perra, esta soy yo, perra. Y comenzás a tratarme como si yo... Y comenzás a tratarme como si yo haya hecho algo malo. Andrés, a la final, yo sé que no lo haces de malo. Yo entiendo que tú también tienes tus inseguridades y tu pasado y tus cosas. E innumerables veces te he dicho, aquí estoy para ti, pero no he sentido que estoy porque no he querido. Es que yo no Y está necesito a bien, nadie. escucha, y está bien que tengas tu fin de semana, que tengas eso, pero yo también me puse a pensar y dije, qué bueno que hayas llegado bien y ya no le costaba nada. Entonces,
si tomé la decisión que tomé, fue porque dije, y tal vez le doy mucha carga. Tal vez y no me extraña, tal vez y no le hago falta. O sea, si tomo mi espacio, si tomo mi espacio, y te lo repetí muchas veces, si tomo mi espacio y mi tiempo, es para poder llegar con mucha fuerza y con ganas de verte, a verte el día lunes, porque prácticamente nos vemos todos los días acá, convivimos todos los días y como que no hay espacio para esos sentimientos porque tenemos que vernos y porque prácticamente el formato incita a que nos veamos por más que no estemos en un buen día. Entonces, por eso fue que tomé esa postura que son tiempos iguales. O sea, son tiempos para yo pensar también, para atenderme. Y también te lo recomendé a vos, atendete, vas a ver lo genial que se va a sentir. Sí, y nos se vemos acá el sintió lunes. genial. Nos Se vemos sintió acá los genial. lunes y lo que quede de la semana. Y súper, ¿me entendés? Pero vos no lo entendés, vos no lo entendiste. Escúchame, Y sí lo aparte, entiendo. aparte de que no lo entendiste y no lo entendés, como que venís con ese tipo de cosas y desconfianza, como si yo nunca te contara de mis viajes. Como si vos nunca Bueno, vieras del mis primer historias. viaje no me contaste. Como si vos no te conté, obvio que te conté. De la primera vez esa vez que te dije que me quedé con eso. No, te conté todo. No me contaste que habías estado con... Estaba en mis historias y las viste. Sí, pero si no me cuentas y solo veo en tus historias, digo, ok, whatever. Pero asústate. Espérate, otra vez, repetimos. Otra vez. Asústate. Edgar, otra vez, por favor. 1, 2, abre los ojos. Eso, muy bien. Así veo. Porque me burbujas. Discusiones, momentos incómodos. Dudas, errores. No son finales felices. Son dos personas siendo equipo por entendimiento que el amor funciona con esfuerzo. Pausa para la foto, pausa para la foto. Desde el día en que te vi, sentí como que ya te conocía. 1 minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Arma el rompecabezas. Gracias. Tío. A ver. Bueno, esto resultó ser más largo de lo que pensaba. Así me echó el tiempo. Tú eres para mí. Faltan piezas todavía. ¿Cuántas horas me imagino que estuvo planeando esto? Ojo, imagino que fin de semana. ¿Será que tenés alguna idea de lo que va a ser el rompecabezas? Sí, yo tengo una idea. Está muy lindo. Pero La parte final, ¿cómo viene? Tienen a Sebastián en ascuas. como cómplice, porque todos se han confabulado. Despiértenlo. Mi estimado parcero. ¡Sebas! ¡Sebastián! Señor Miguel, quiero darle la bienvenida, a el consultor. Bajando mi ego y bajando mi orgullo y todo lo perra que estuve, porque sí, o sea, saqué fuerzas, hice caso a muchos comentarios de ya, hasta qué hora, esto, lo otro. Eso es de siempre. Sí, es de siempre, porque es difícil. Es difícil. Y yo también dije, hey, ¿será que realmente estoy dándome el lugar que merezco? Y te pido perdón si en algún momento te hice sentir que no era suficiente. O que no valoraba lo que hacías por mí, porque lo valoro. Y sí, fue bonito. Si de alguna manera exigí más, fue desde un lugar de carencia. Pero eso, para que te des cuenta que ese no es mi problema. Sí, no es tu problema. Te lo estoy diciendo. Es mi problema. Y sí, estos fines de semana, igual, los últimos 2 fines de semana me di tiempo para mí. Para vos ¿Y qué me Fred. chocó? Para vos y Fred. No, tampoco es que fue solo para él. Te dije que estuve con más gente también. Y para mí él es un amigo. Hasta ahí se queda. Y de ahí no va a pasar. No pasa y no pasará. Y deja de hacerte ideas en la cabeza también. No me estoy haciendo ideas, solo escuché. Te estás haciendo ideas, porque es una Escuché, conversación... o sea, escuché lo que dijiste, escuché están de más las actitudes de Fred en contra de mí. Ya. Bueno, pero por eso... Y eso no debía haber llegado a ti, porque era una personal entre alguien y yo. Te comprendo todo. Espero que no le comentes a esa persona que me aprecia mucho, que me quiere mucho y que
sabe lo que yo estaba dando y lo que estaba haciendo y cómo lo estaba ¿Por qué no haciendo. me lo dijo y por qué me incitaba también a otras cosas? No, sí, dale, sí, ábrete eso, sí, Porque descárgatelo. y tal. ellos actúan a consecuencia, pues. Ellos tampoco, ellos saben lo que yo hago y cómo lo hago y todo. Ok. Y te Y van a yo recomendar simplemente según tu seguí el- posición para que te pongas bien, pero Ok, y yo seguí el juego, pero Porque eso no, son quiere decir, imparciales. eso no quiere decir que es lo que quiero hacer y tal. Mucho era joda. Joda mía. Ah, sí, joda mía. Ujú. Qué mala joda. Qué mala joda. ¿Se Si sintió haya feo? sido al revés, ¿Se sintió haya feo? sido una octava, no sé cuántas guerras mundiales. Lucha por lo que quieres y por lo que crees. ¿Qué más? Bien, Mandrina me dio esto y me tocó hacerle esto a esta mano. ¿No hay más? ¿No? Usted me dijo que qué más. Me da un masaje en los Falta de pies, no sé. Otro, listo. Estúpido. Ten paciencia. No te rindas. Resiste. Pronto mirarás hacia atrás y dirás, ya pasó. Porque sé que podrás. Tú eres fuerte, aunque pienses que no. Si lo eres, me lo has demostrado. Así que levanta la cabeza. Levántate y anda. Ahora tienes que cantar la canción. Levanta la cabeza. Canta las canciones. Canta la canción. ¿Las canciones? Sí, del Él blanco. ni sabía que habían canciones ahí. Cántala. Del blanco, No, no, cantaba con el ritmo. Tú recuerdas. No, papi, Ah, mira. yo te ayudo. ¿Qué? Canten juntos. Tú y yo brillamos en el cielo como estrellas, corazón. Ay, corazón. A ver. Mira. Esa canción es la de Shakira. Mira qué cosa bonita, mira qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Vea, enamórese, que sea muy feliz. Gracias. Acepto tu solicitud con amistad. Si quieres que formemos parte de esto como amigos, belleza. Si quieres hacer equipo conmigo como amigos, belleza. Si no, igual cada uno por su lado y estamos amigos. Y por eso te vengo a devolver ya que me lo estabas pidiendo. Tanto que me lo reclamabas y decías que lo había perdido y todo, ahí te lo dejo de vuelta. ¿Lo habías perdido? ¿No te lo ponías? Lo tenía ahí nomás. Así que te lo devuelvo. Voy a hacer un último intento. Ya no hay intentos, ya no hay intentos, ya hicimos lo que hicimos, actuamos como actuamos y la solución es amistad. Y el tema y el problema aquí, disculpa que tenga que decir que es con vos, es que a pesar de que yo haga lo que haga sobre las cosas que vos pidas o exijas, vos siempre vas a querer más. No. Cuando te doy, o sea, te puse, cuando querías que diga lo que siento, lo dije lo que siento. Cuando querías que lo demuestre, demostré lo que siento. Cuando querías que te presuma, te presumí y lo hice. Y aún así fue como que seguías exigiendo y pidiendo más. Y vos también tenés que entender de que si yo no estoy acostumbrado a hacer cierto tipo de cosas y lo hago solo para agradarte, o hago el intento de agradarte, en algún momento voy a dejar de hacerlo porque no soy yo, porque no es mi estilo, porque no soy así. Y cuando eso de vuelta desaparezca y no lo vuelva a hacer en algún momento, vas a volver a tener esa mentalidad de que ¿por qué no lo está haciendo? Dios. Bueno, Theodore, ¿cómo te sientes con estas pistas? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad, ¿Te lo súper esperabas? contento. Creo que superó mi creatividad para hacer un detalle y esto hay que aceptarlo. Estoy muy contento de verlos a todos ustedes participando en el detalle. La verdad es que hizo la parte graciosa. Público. Y pues nada, más que nada súper contento y con ganas de verla, obviamente. Pues eso no es todo. Hay más sorpresas, Theodore. Sorpresa te da la vida. Por favor, Y para terminar el culmina. tour. Culmina el rompecabezas primero. Ya que has cumplido todas las reglas del tour turístico, Un plano aquí. por favor. Si son Alvin y Theodore. Leonor, perdón. Y Leonor. Es que no vi la película. Acomodale, le No vi acomodo. la película. Theodore y Leonor. Sí, No ahí es Alvin. concéntrate porque eso es un... Mira este detalle de los ojos que no lo has visto. Míralo. Ay, qué cool, está súper cool. ¡Oh! Bailecito, bailecito, bailecito. ¡Oh!
bailar contigo. El amor es una Ambiente. Es que te acuerdas que tú Beso, beso, me diste algo, pero beso. no lo traje. Entonces, como no lo traje. Ay, va a ser bien complicado. Ay, tengo miedo. Qué buena contratación, un bailarín. Pero mira, igual también te hice una cena Sí, eso es con mi tu comida favorita, pero eso no es la sorpresa. Dale Capu, dale Capu, dale Capu, dale Capu. Bueno, ya, bueno, ya. Bueno, antes que se devoren por completo, dejen espacio para la comida, por favor. Yo creo que tenemos que irnos de la sala. Así es. Por favor, muchachas, es momento de retirarnos. Gracias por su colaboración. No serán remunerados. No más. En lo absoluto. Te quiero. Yo también, ¿te gustó? Me encanta. Sí, Fred, tú sí. Todos sus amigos se pasaron. Me encantó. La rompieron con cada uno de los detalles. Bueno, solo quería hacerte feliz. Buena creatividad, me hiciste muy feliz. ¿Sí? Discúlpame. Te disculpo. No Igual- siempre voy a querer más. Igual, discúlpame No es así. por mi manera de ser. Solo cuando me alza la voz es que me quedo. Sí, lo que pasa es que interrumpís mucho cuando uno habla. Y Ahorita solo te porque dejo querés exponer tu punto de vista que es eterno. Gracias. Es sinceridad, vieja, es honestidad. Parece que a la gente no le gusta que le digan las cosas No. honestas y sinceras. No. Sí, es eterno. Hablo mucho. Sí, me pagaban de chiquita para no hablarte cuenta. Sí, pero esas no son excusas. No, no estoy diciendo que son excusas. Estoy diciendo que yo también tengo muchas cosas que mejorar. Todos tenemos cosas que mejorar. Así, ajá. Y creo que tienes una entrevista. Tienes que seguir esperándome. Cuando llegues a Ecuador vas a tener tus detalles. Muchas gracias. Qué rico se ve. ¿Tú cocinaste? Obvio, yo lo cociné. Obvio. Estoy en peligro entonces. No, si yo cocino muy rico, ¿qué dices? Yo manejo muy bien mis artes culinarias. Ok, buen provecho. Buen provecho. Y gracias de verdad por la sorpresa. ¿Te gustó? Sí, me gustó. No me esperaba que fuera tan dinámica. O sea, es que yo dije, los chicos siempre se prestan para todo y son súper divertidos y como que me puse a pensar. Te voy a ser sincera, adivina quién me ayudó. ¿Quién? Mi papi. ¿En serio? Mi papi es súper creativo en eso, entonces o sea, yo tenía las ideas, obviamente, pero me ayudaba como que con ciertas cositas y me daba consejitos, entonces ahí como que la hice el fin de semana, pero pues por ciertas cosas no la pude hacer y ayer me sentía súper mal, cabizbaja, entonces el mensaje que tú me mandaste como que esté feliz, que no pasa nada, que siga adelante, que cabeza arriba. Por eso te puse en la nota cabeza arriba, porque de eso se trata, de apoyarnos mutuamente. Entonces dije, no, voy a ir y voy a sorprenderlo. Y creo que sí te sorprendí. Ya, lárgate. Bueno, quiero decirles que estoy muy feliz de estar acá en El Poder del Amor. Parece ciega con esos lentes. ¡Corte! De nuevo. Ok. Los Así, lentes así. de ser gay. Cállate, estúpida. Me pones nerviosa cuando mencionas el ¡Mi nombre. ya. discurso! Bueno, a todas las personas que nos ven en sus casitas, estoy súper contenta de estar acá en El Poder del Amor, de haber aguantado más de 2 meses y medio. Gracias a ustedes porque votan por mí. A las personas que se crean 3, 4, 5 cuentas, estoy más que agradecida. Sigan votando. La verdad que si gano ese premio, el dinero lo voy a utilizar cierta parte para fundaciones y cumplir mi proyecto, que es abrir una fundación para personas con cáncer. Y el resto me voy para Paraguay. Así que sigan votando por mí, los quiero muchísimo y les mando ¿Te un vas beso. a dónde? Paraguay. ¡Esto es la mujer decidida! Pero... Ese beso me ilusionó. Lo bueno es que te ibas a ir a mi país primero. Ah, no, ya no.
Se enamoró. Paraguay me fue. y Perú. Ah, Paraguay ya. y Perú y utilizar ese dinero Tranquila, yo para voy contigo. una fundación. ¡Eso, Así que sigan Pi! votando un corazón y los quiero Bueno, si es que me muchísimo. Gracias invitan. por todo el apoyo, de Obvio. verdad. Para mí es increíble estar viviendo esta oportunidad de conocer el amor en Turquía. Besos. Voten en www.elpoderdelamor.tv. Besos. Buen provecho. Vamos a probar, a ver. Antes de- ¿Será que sobrevivo? El buen provecho siempre es con besito. Ok, buen provecho. Estás todo manchado. Mánchame más. Son 3 besitos. Súper buen provecho, entonces. A ver, vamos a ver si está rico. Sí. No, mira. Te lo hice con mucho amor para ti. Está súper rico. Ricardo, ¿quieres? No, tranqui. Disfruten Prueba, su prueba. comida. Pruébalo. ¿Lo No, cocinó pero- ella? De verdad, de Lo verdad. cociné yo. No te estamos molestando, ¿en serio? Ah, ok. Me dices qué tal. Son raviolis de queso. Muy buenos. Disfruten, felicidades. Gracias. Gracias. Te quedó muy rico. ¿Sí? Ujú. No, sí, Gracias por con- cocinarme. No sabes cuánto aprecio todo lo que he visto que estás haciendo. Estoy en shock. Ya te entiendo cuando te quedas en shock. Ajá, ¿sí me entiendes? Es como que... Sí o sea, yo estaba por ahí escondida y te veía tu cara y yo decía, yo me veo allí. Así yo estaba. No sabía por dónde ir. Pero que- se me notaba como que estaba muy feliz. Quiero dejarte en claro que no siempre voy a pedir más. Creo que estaba pidiendo mucho por el contexto en el que estamos. Y como tú dices, después las cosas se van a acomodar. No es que siempre, yo no soy una persona exigente, aunque lo parezca. Te lo digo por las relaciones que he tenido y por cómo soy en mi vida normal. No, sí, soy yo lo una comprendo. persona Yo demandante. comprendo todo eso. Créeme que yo comprendo muchas cosas, pero sé cuando vos haces cosas porque vos querés y sé cosas que haces vos por capricho. Entonces yo sé distinguir, créeme que yo te he observado, que te conozco, que te veo, que te comprendo y hay cosas que sé que no las estás pidiendo realmente porque las necesité. Las estás pidiendo de capricho por atención o por presión o por el contexto, no sé. Entonces yo las comprendo, pero esas cosas, créeme que cosas que sean por capricho yo nunca te las voy a solapar, nunca te voy a decir, ay, sí, voy a hacer esto porque tiene un capricho. No. Entonces como que... Y si te digo que entonces voy a trabajar en mí. Eso hacerlo por vos, no lo hagas Sí, por mí. Obvio. Si te digo que voy a trabajar en mí. ¿Qué es eso? Yep. ¿Ya no quieres estar conmigo como pareja? Ya te dije, amigo. ¿Pero eso es lo que tú quieres? Sí, ya llegamos ¿No quieres a ese. estar conmigo como Ya pareja? llegamos a ese. Te lo pregunto. Sí. ¿Qué quieres tú? Ahora mismo no quiero una pareja. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo te lo expresé. ¿Por qué? Porque todavía siento cosas por vos y estoy muy enganchado con vos, pero como las cosas... Entonces, prefiero que no. Entonces, ¿por qué no podemos estar juntos? ¿Por qué no? Porque ya vos pusiste tu punto de vista y yo puse el mío y prefiero que no. Tenemos puntos de vista. Pero si estás enganchado conmigo, si yo estoy enganchada contigo, estoy cediendo y estoy votando a la Mare, mierda todo lo que dije Mare, no... para hacerlo una vez más. No, Mare. Anda con Fred, anda a escucharlo a Fred, anda con tus opiniones de la gente. Escúchame acá. No me toques, por favor. No me toques, por favor, gracias. Quiero agradecer a todo mi público, a mi club de fans, a mis fandoms, Shirley Arica en Perú, a los Sebas Leis, a todos por el apoyo brindado, por siempre apoyarme, me encanta. ¡Corte! ¡Remate! ¡Un marco! Espérate. Porque... Dale. Ay, siento cuando estaba en la universidad y tenía que exponer, ya. Y por todo el apoyo brindado, por todos los mensajes que siempre me envían. Creo que lo más valioso que una persona le puede dar a la otra es el tiempo. Y nada, si yo ganara, pues obviamente el premio va directamente a mi hija. Tengo un proyecto que quiero cumplir
y nada, sería para ella y ya no sé qué más decir. Y sigan votando por mí. Los amo. Sigan creando esas cuentas falsas. Créense, más de 20 cuentas, 1000 cuentas. ¡Voten! No voy a estar con Fred. Más que tú estés resentido por eso, que fue la única persona que me interesa eres tú. Y la única persona con la que estoy enganchada es contigo. Bueno, que se demuestre, porque yo he estado haciendo eso. Que se demuestre. Y ya vemos qué pasa en el futuro. Y como te vuelvo a repetir, yo no me voy a arreglar aquí con vos por un programa. Y por más que quede poco tiempo acá, por más que el formato haga que todo sea más rápido, no me voy a arreglar con vos, no voy a pedirte que seas mi novia en el programa. Perfecto. ¿Ya? Entonces, por favor, comprendelo y deja de quitarte esas ideas de la cabeza. Yo nunca he pensado que me ibas a arreglar conmigo. Y por eso mismo te pido de que te dediques a ser vos misma. Si quieres ser mi amiga, pues belleza. Entonces no hay chance para nosotros. ¡Ey! ¿Te puedo abrazar? Ya. La comida está súper rica. Cabello. ¿Qué? Espérate. ¿Me mentiste? Una mentirita piadosa, pero... O sea, si la pagué yo, la hice yo, ¿no? Está bien. Te lo acepto. Pero... puedo aprender. No, está bien. Todo a su tiempo. No ¿Cómo para te sientes mí. tú? Pues la verdad, feliz. ¿Por qué estás feliz? Ven, acércate un segundito. Que tengo más. Estás manchada. Por mi culpa. Digo, ya vas a estar manchada todo el día. Ya. No podemos hacer nada al respecto. Es más, vamos a mancharnos más ya. Yo estoy manchado. Sí, estás manchado. Aquí. Aquí. Esto es para toda la gente que sabía lo de las manchas en la cara. Finalmente no son por toda la cara y son... ¿Qué dices, Miguel? ¿Por qué tienes que ser imprudente? Juan Carlos. Ay, no, Juan Carlos, Miguel o Teodoro. Creo que los tres están contentos ahorita mismo. No sabe ¿Sí? cuál salir de los tres ahorita mismo. Quiero que salga Miguel. ¿Y qué tal que hicieron ayer? ¿Cómo te fue? Oye, ¿qué es eso? ¿Es pasta? ¿Quieres? ¿Ah? ¿Quieres uno? ¿Puedo probar? Sí. Uy, ñoqui. No, son raviolis. Tan rico, aprovecho. Gracias. Gracias. ¿Vos lo cocinaste? ¿Vos lo cocinaste? Soy mi mujer, carajo. Tan bueno, te salieron buenos. Y yo le di ese ejemplo a Andrés. O sea, es como que yo le dije eso. Luego yo le escribí y me dejó en visto. Entonces yo, ¿con qué moral le voy a reclamar si es algo que yo tampoco estoy dando? Entonces, lo siento, pero tengo que tomar de mi medicina. Y ahí te das cuenta que a ti te gusta que te den tu espacio, pero no te gusta dar espacio. Entonces, tienes... Por eso, pero ahí tienes que equilibrar, tienes que decir, ok, a mí me molesta. A mí me gusta la intensidad. Estúpida. A mí no, pero, o sea, un equilibrio, digamos. Pero ponte, no puedo ser tampoco empática de yo pedirle que me responda si yo no le respondo. A eso me voy. Entonces, si me molesta, es porque también le puede molestar a la otra persona y tiene que haber un equilibrio. Pero no, y por eso le dije a Andrés, o sea, ¿por qué no intentas hablarle este fin de semana? A ver, ¿cómo te sientes? Porque a veces... Cuando tú haces algo que le gusta a esa persona, te sientes bien. Obvio. Porque le estás haciendo bien, porque la quieres y dices, wow, se ha sentido feliz con esto que hice, quiero repetirlo, men. Te fue mal. No les voy a contar mucho, solo que una vez más bajé la guardia y le dije que quiero estar con él y que esto, y él me dijo a mí. ¿Qué te dijo él? ¿Otra vez? Ay, ¿Otra vez te volviste a lanzar y él te dejó? Ay, él dijo amigos, ¿está bien? Pero ya está, que te quede claro. ¡Despiértame! ¡Despierta! Ya, que pase lo que tenga que pasar. Miren, yo creo que a María le tenemos que hacer como esas cosas de bajar esas cosas y hacer
Hay que Que meter le- al agua. Él piensa que yo estoy enganchada con Si te Fred. meto el agua de cabeza, primero me tendría que ayudar porque yo... Esa es una Me estás excusa. jodiendo. Esa es una excusa. ¿Sabes por qué es una Porque hablé excusa? con alguien cercano a él del tema y Me de lo de estás Tinder jodiendo. y él le ha No, reenviado las pues. cosas. Que Andrés dice que le pone de excusa que está pegada con Fred ahora. Ay, no. Esa es una gran excusa porque tú le has ¡Claro! demostrado a él cuántas cosas. Le has dicho en su cara que querés estar con él. Le has Le dicho ha mandado unos una. audios, le ha Son mandado unos bobadas. audios donde yo estoy jodiendo con alguien conocido de él. ¿Cómo O sea, molestando. Peleando. Como que él me dijo algo y yo le contesto de que me enteré lo de Tinder y él le dije, me lo voy a bajar yo. Y ya, y me lo bajé literal un ratito, verdad? hice match. Sí, te ¿El lo audio? conté. O sea, el audio sí, pero era yo jodiendo. Yo sí voy a hacer match y después me borré esa cosa. Ah, tú hiciste un Tinder. Pero ya lo borré. No, nada que ver. O sea, no puedo, ¿me entiendes? Fue como que en el momento de... O sea, alguien le reenvió algo que yo le estaba hablando con esa persona en confianza, en joda. Es amigo tuyo de él. ¿Por qué le dijiste? No, tú también. Sí, ahí está. Porque se supone que eso quedaba entre él y yo. O sea, mi mejor amigo cuando él habla con él no me reenvía las cosas de él. Bueno, ahora dile que te las envíe. O sea, No, tú yo sí sé de supuestamente qué me te creaste habla. un Tinder a raíz de que él tenía un Tinder, simplemente para joder. Dice que no tiene, que está... No sé. Que no lo usa como yo te No dije. quiero pensar ya más mal de él, solo... Siempre la culpable soy yo, man. O sea, no puedo ni joder con alguien ni hablar en joda porque ya es que estoy, Ay, yo no no puedes estoy estar con alguien que te enganchado. reprime tantas cosas, Marique. O sea, más estás triste que feliz. Una amistad también. No, pero es que se lo hiciste también. Eso no Ese tampoco- amor no te hace nada bien, discúlpame. Yo quisiera verlos juntos porque me duele que tú estés tan Yo creo que es enchulada el de él. contexto, ya, pero lo que sí Ay, me pero- molesta es que él piensa que estoy enganchada con Fred cuando no me interesa. Ay, nada no, con nada Fred, que man. O sea, ver. cero me interesa lo con Ah, esas Fred. son tonterías. Esa es una excusa. Lo veo a Andrés y me derrito por Andrés, lo veo a Alfred y me da igual. No, en verdad, quería decirte en serio mil gracias por la sorpresa. Y Para que veas que yo también soy una chica de detalles. Ok. O sea, y nada, quería decirte, ahora que preguntas qué pasó ayer, quería aprovechar el momento, no para hablar de temas, sino para decirte que yo ayer lo conté, de que nosotros tuvimos una conversación en la noche del lunes, donde sí yo sentí que tú habías, por decirlo así, aflojado un poquito más, y que era yo el que estaba a la defensiva, porque obviamente seguía molesto y resentido con todo lo que había pasado, pero quería decirte que sin que tengas que decir nada, gracias por entenderme, gracias por demostrarme tu cariño y lo mucho que me quieres. Sabes lo mucho que te quiero y sabes que quiero que estemos bien, que quiero que esto funcione, hacer las cosas bien y de verdad perdón si te hice sentir mal en un momento. Te quiero. Yo también te quiero. A Austin le gustan todas. ¿O Por no? eso, a Austin, No, a a Austin todas le gusta. A todas le gusta Austin. A Austin cualquier colectivo Ay, parece este que me le está cargando. dejan la... Sí. Yo la pensé que me estación. estaba Tiene diciendo buenos de que a todas le gusta Austin, por eso le dije a todas le gusta Austin. Pero Fred, ahí vos nada. Por esos lados Fred, nada. ahí No, yo estoy tranquilo. Mira, lo mantengo tienen así, la así misma me- edad. Mira cómo no le tira cizaña a su nuevo Rubí porque tiene miedo que lo bote también. ¿Ves? Sí, hijo. Oh, no obstante, de que te ¿Qué sacó la habitación. ¿Qué se siente secarse con la toalla de Don Ay, Ocupar su puesto. golpes bajos. Eso ya fue. Ya se Eso lavó. No, ya se fue. lavó. Inventar ¿Verdad, algo Renier? nuevo. El capítulo pasado. El capítulo pasado. Está bien, algo nuevo Ya, será. ya tengo 2 semanas secándome con la toalla de tu ex, amigo. El sábado pasado yo tuve la dicha de dormir en la cama donde primero durmió Donday, la famosa cama, y después durmió Ricardo. El sábado. Sí, ahora me falta tener la dicha Qué confusión era ese sábado. Yo estaba durmiendo en... en mi sofá, yo en la cama de Ricardo. Ahora tengo que tener la dicha de dormir en la famosa cama donde primero durmió Luisao y después durmió Fred. Gracias, Ale. Muy La amable. pregunta es, Quiero que Andrés, sepan ¿vas a que cambié ocupar de ya sábanas, el lugar que te corresponde? colcha, O sea, la de cama de lado de Fred. colchón. Yo nunca Todo dormí. completo vuelta. Sí. Y ya. Y poder darle paz, tranquilidad y cariño ¿Y a también. ti quién te la da? Yo. Yo me la voy a dar. No he Concéntrate llorado, en no estoy ti, mal. Concéntrate en ti. No en tus estoy mal, no sentimientos, estoy en nada. O cuidar sea, tu no he llorado ni corazón. nada. Ya, al diablo él. Ahí van por Me voy a concentrar en mí, pero concentrándome en mí, ya pues, y soy su amiga, supongo. Solo que ahorita sí lo sentí, no sé si dolido, no sé si qué, no. Dolido porque si no has hecho nada. ¿Mm?
Dolido porque tendría que estar si no le has hecho nada. Ay, porque cree que es cierta una joda que tuve con una persona. Porque para mí era en joda. Dicen, ay, parecía que hablabas en serio. Para mí son excusas. Igual para mí. Por 3. Es joda. Discúlpame, Andrés, pero... Mira, 3 cabezas estamos pensando en lo mismo. Es que Y cuando... nunca hemos estado de acuerdo las 3. Nunca, Rara nunca. vez hoy día. Pero es que te voy a decir algo. Porque él Nosotros dice lo que vemos sí desde estaba fuera. dando esto y lo otro, sí, pero él dice que sí estaba dando esto y lo otro. Y la verdad es que yo sí sentía que estaba dando bastante, pero yo sí puse trabas. Mira, se está echando la culpa a ella siempre. Bueno, si esos pensás está bien. Si esos pensás está bien y tomar la decisión. La decisión ya está tomada, o sea, le Listo, dije, ya está. o sea, le dije, ¿no quieres una pareja? No, no quiero una pareja ahora porque estoy enganchado contigo y no, entonces pensó que hablaba de otra pareja. Entonces le dije, ¿y no quieres estar conmigo? Me devolvió mi anillo, le dije que se lo iba a devolver, que toma, tenlo tú. Me dijo, no, porque siempre me lo pedías y me reclamabas que yo, sí, porque no lo usabas. Entonces, obvio, si no lo usaba. Ni crean que nos vamos a meter en la piscina. Si no lo usaba, se lo pedía porque decía, ¿lo tienes para qué? Sí, lo tenía ahí. Entonces dije, bueno, si lo tenía ahí, ya está. Bueno, ya está. Pero sí, o sea, no sé, le voy a dejar de poner expectativas al futuro y comenzar a vivir el hoy. Y él dice que sí, que él cree que es lo mejor, que seamos amigos. Yo también creo que es lo mejor. Lo que alguna vez dijo Ricardo es verdad. Yo no soy lo suficiente hombre para estar contigo. Perdón por hacerte perder tanto tiempo. Si yo tuviera algo que esconder, si me gustara Fred, ni siquiera lo viera. Pienso que lo que vine a hacer ya lo hice y me equivoqué creyendo que iba a encontrar el amor y no. ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Qué? No sabes. No. ¿Qué pasó? Habla, me desespera. Bueno, ¿te acuerdas que hablamos ayer de estar juntos? Y todo eso. Bueno. Yo sé que esto va a ser la última vez que lo vamos a hablar. ¿Ahora qué pasó? ¿Cambiaste de opinión? Ayer, como que él dijo que nadie le prestaba atención, que todo el mundo se lo cogía mofa y lo agarramos como que dale, habla. O sea, como que cuenta lo que sientes y nadie se va a burlar. Y el man nos contó que sentía solito, fuimos y lo abrazamos y lo empezamos a molestar, pero en buen ánimo, pues como para animarlo. Y ya como que se la cogió más chilling. Como que se la cogió más chilling. Y bueno, mira, me parece un niño. Es que eso es... Ahorita recién parece que está disfrutando. Y encajando. Y si está lanzando alguna cizaña, pero es O divertida. sea, pero ¿me más mejor, entiendes? no lo tira como para... O sea, si te soy sincero, cuando me estás haciendo una sorpresa, estaban Ricardo y creo que era Fred, no me acuerdo quién más era. Como que jodiendo, como que, ay, de la abejita. Y yo como que- ¿Ya no te molesta? O sea, no me molesta porque sé que son ellos tirando cizaña, pero es como que me da igual. O sea, igual te molesta al otro, ¿no? Sí, pero... Ok, ya no me gusta. Pero X, o sea, es como que de ellos me da igual. O sea, ellos quieren molestarme y es como que... Por eso te digo, yo pienso que ya es como que... Sí, lo vamos a hacer por molestarme, pero da igual. Yo estoy concentrado en otra cosa ahorita mismo. ¿En qué te has concentrado? ¿Qué estamos haciendo? Pero quedamos como amigos. Le expliqué, le dije, mira, siento cosas por vos, puedo querer tener algo con vos, pero creo que es mejor amigos, le dije. Si quieres podemos ser buenos amigos, podemos, no sé. ¿Vos lo planteaste o qué? Ella me lo planteó, pues entonces yo
agarré su palabra. Pues le dije, bueno, me dijiste amigo, entonces vamos a ser amigos. Dice, nos vamos a llevar bien como amigos, si querés podemos formar un equipo como amigos. Y ya lo que sea, digamos, lo que venga, lo que pase. Pero ya más, o sea, es como que ella también admitió y dijo de que sí, que estaba exigiendo cosas, que estaba pidiendo cosas. Y todo. Que en ti no las va a encontrar. ¿Ah? Que en ti no las va a encontrar. Sí, porque yo, o sea, no puedo darle eso, no puedo ofrecerle eso. Puedo actuar, puedo fingir poder darle eso, pero sabiendo de que no, es como que no me nace porque no soy así. ¿Sabes lo que alguna vez te dijo Ricardo? Hace poco, de hecho. No, porque nunca he prestado atención a lo que he dicho. Vale. Lo que alguna vez dijo Ricardo es verdad. ¿Qué? Yo no soy lo suficiente hombre para estar contigo. Sí, ya me di cuenta. Me queda grande. Cambias de opinión constantemente. Exacto. Y ahora soy yo el que no estoy seguro. Me imagino por qué. No sé por qué estás imaginando eso. Mi decisión o lo que te estoy diciendo. Pero mi lugar no es aquí. Y perdón por hacerte perder tanto tiempo. ¿Qué te puedo decir? No, nada. Igual ya habíamos pasado por una conversación similar. ¿Cuándo? El fin de semana que tratamos de conversarlo, pero igual eso no quita la decisión que en un comienzo tuve de que sí, que te quiero, o sea, eso no me quita lo que te quiero. Me vas a querer tú a mí, por Dios. Lo único que he sido es ser un estúpido. Y cagarla. Como en este caso, por ejemplo, con decir algo y ahora decirte esto. Y no tengo lugar en esta casa. No lo merezco. Mereces algo mejor que yo. No, pero quedamos en eso. Y yo algo que de verdad te digo es que yo sé que cuesta, pero también una etapa cuando algo no va a dar muy dolorosa es la etapa de la resignación, ¿cachas? La resignación, o sea, realmente esto ya no va a dar, no pretendamos que va a dar, no nos tenemos que mentir. Y es como que yo sí valoro que tú, o sea, no fuerces algo que no te nace. Obvio. Es como que ya, okay. Yo, por ejemplo, ayer pensaba y te decía, puta, ¿por qué no intentas escribirle este fin de semana? Pues, ¿de qué sirve si no te nace? Y no es que no te nace por malo, simplemente porque no está en ti. ¿Me entiendes? Entonces es como que hay que valorar también la honestidad, brother. Y yo sé que tal vez hoy no sea... Hoy día tal vez no sea bien tomado, pero... Gracias. Es que ya me... Pero después sí te va a agradecer, Wicas. Sí, ella va a ponerse a pensar de qué es las cosas que hizo mal y que... Todo, ¿entendés? Y le expliqué, le dije, no puede ser posible que yo te diga, yo te demuestre, hable de mis sentimientos. Ya. Te lo demuestro y te lo digo. Ya. Y después vos me pedís de que te presuma, lo hago, ya. Vos me pedís de que te mande mensaje, traté de hacerlo, intenté hasta cierto punto que dejé de hacerlo porque no soy así, ya, pero siempre una cosa, o sea, siempre pedís más y más y más, le dije. No se apaga la pila, mi querido. No está bien, nunca estás conforme con algo, le dije. Entonces, ya no quiero ya. Ese tema de que nunca nos conformamos, creo que no eres el único.
Por ejemplo, hace rato yo hablaba con Shirley y me decías que yo no me... Soy súper exigente, y yo también, brother, soy súper exigente, pero uno también tiene que medir los niveles de exigencia. O sea, no es que a ti te voy a pedir lo que yo exijo, simplemente yo me voy a sentir a gusto el momento en el que sepa que todas mis exigencias están siendo cumplidas con esta persona, ¿cachas? No es como que te quiero y quiero que tú me des esto. No, no se puede así, brother. Baby, soy un tonto. No, yo creo que... Perdón por haber jugado con tu tiempo. No juego con mi tiempo por nada. Despreocúpate por eso. No juego con mi tiempo. Has jugado con lo que siento, que es peor. Lo sé. Pero te salió bien. No, Sí, tú vas a estar muy bien, lo sé. te salió perfecto. ¿Por qué? ¿Un día? ¿2 días? Porque te lo creí. ¿No lo creíste? Sí, te lo creí. Probablemente alguien más también. Chévere. Qué chimba. Qué chimba de papel y de actor que eres. ¿Qué pasó? Espero que algún día me perdones. ¿Qué cosa? La persona que soy. No tengo nada que perdonarte. No sabes que sí. No. Y tienes razón, uno puede ser amigo de alguien que le gusta o que quiere. No se puede. Ah, ¿eres mi amigo? Pues no sé, yo sé que no somos amigos, ni lo vamos a hacer. Yo sé que no. Y amigos no estábamos siendo. Ajá. Estábamos tratando de tener una relación. Eso es la verdad. ¿Estábamos o no? Estaba. Yo tratando de tener una relación contigo. No estábamos. Estaba yo sola. Sí, tú sola. ¿Obvio? Yo estaba fingiendo. Créeme que eso solamente lo sabrás tú. Porque nunca estuve seguro. ¿Nunca estuviste seguro? No. Ay, eso nunca me lo dijiste. Ahora te lo digo. Yo estaba tranquilo. No has matado a nadie. No has matado a nadie. No tienes necesidad de ponerte a llorar. Quizás cometí un suicidio de imagen. Sí, pero por eso nadie se muere. El tiempo. Créeme que tu imagen todavía no está suicidada a su totalidad. Así que tranquilo. Pronto. Después de aceptar, ¿Lo de ahora? aceptar lo que te estoy diciendo y aceptar lo que hice. Y aceptar el hombre que fui. Ya te dije que todo bien. En serio. La amistad. Qué bonita es la amistad. Me quedé feliz, parece que no hicieron un más. Advertencia.
Estás libre. No sé por qué Mare eligió a Frederick para que le cuente las cosas. Digamos. No sé quién le dijo, ¿por qué le elegiste a él y no a Renier. Alejandro? ¿Renier? Renier fue el que le dijo. ¿Por qué no escogiste a Alejandro para que te cuente las cosas? Porque Alejandro sabe que no corresponde hablar de la vida del otro. No corresponde. Aparte depende, pues viejo, cómo lo cuentas. O sea, aquí yo ya lo he dicho hace tiempazo. Todo está sujeto a susceptibilidades aquí. Todo. Por eso te digo, por eso me molestó su actitud de... A mí me ha pasado lo mismo. ¿Te perdiste qué? King y Ricardo entraron de repente. Rica King, tal vez. Ay, mi líder, no es lo que usted piensa. No, Por no, favor, mi está líder. bien, está bien. Me siento... Aplaudo ese gesto. Dame mis lentes. Ya, sí. Lo que pasa, viejo, es que a mí me ha pasado lo mismo. O sea, le han venido así con estúpido. Lo que pasa es que una cosa es lo que hablan aquí adentro, que todos son muy buenos. Por no traer cosas fuera del show adentro del show, por favor. Qué feo de tu parte, ¿no? Feo eso. ¿Qué? Porque si te quiero explicar de lleno, tengo que contar cosas que no tengo por qué contarle a tanta gente. Si puedes hacer una última cosa por mí, podría hacer eso. Con las chicas. ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? Que les digas, ni siquiera acá, hacer en camerinos o algo así. ¿Ves? Parece que aquí hay personas que merecen estar y yo no soy uno de esos. Sí, yo lo voy a decir. ¿Será que Andrés nos cuenta la verdad? Tan, 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 tan. ¿Qué verdad? Del 1 al 10, ¿cuánto le pones a Ricardo? 1. Cero. Fui optimista. ¿Será ¿no? que en su cabello Fui Jill optimista. oculta pájaros? Oye, ya que somos amigos, ¿me aceptas el request a tu Instagram? ¿Le das el follow back? ¿Y por qué me mira con cara? No, es que los me dan lentrosos, no soy su Lo voy a... No, yo la sigo ya. Sí la sigues. Ella no me sigue. Ella no te sigue. Le pedí para seguirlo porque dice él que yo lo dejé de seguir, que no me acuerdo haber metido mal el dedo, está bien. Pero le vas Tal a vez dar y el metí follow mal back. el dedo. Entonces me han estado mintiendo. ¿Por qué? Piña está engañada. Yo la sigo, pero ella me No, dejó tú de me seguir. dijiste que Él ella me te puso, había dado según de yo, seguir, tú me remove dijiste follower. que él te eliminó de sus Es que él me eliminó, mentiroso. según yo, porque yo no me acuerdo de haberlo dejado de seguir. Entonces, Como si él tampoco está te tan acordás de seguro... los audios que... ¿Será que Andrés es mentiroso? que no me... y que solo habla a su conveniencia? ¡Oh! me acuerdo de los audios y ya deja de pilar la... ¡Eso! ¡Beso! 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 Para pedir votos. ¡Deja! Ven acá. Ven acá. Ven acá, enfréntalo. Edgar, por favor, Enfrenta tu acota. boda. O sea, yo ¿Tienes digo, algo no, que anuncio, diga para el cabello? anuncio que la aceptaría, pero en vez de tener una amistad parece que voy a tener un hate ahí. ¡Oh! ¡Qué tiro! ¡Oh! ¿Qué hate? ¿Puedes prestar un ratito? Lo que son. Cuando se acabe. El hate de mi vida. Del amor al odio solo hay un paso. ¿Quieres joder así? Y viceversa. ¿Será que vuelven al ¿Tenés amor? miedo a perder? Porque no. odio hay. Para nada. Ya perdiste. igual. Todo sí me acuerdo. Estúpido. Ah, pero no te acordás, o sea, te acordás solo de lo que te conviene. No, como tú, que te acuerdas solo lo que te conviene y cuentas lo que te conviene, nada más. Te he contado todo. Ajá. He contado todo yo. Ajá. Yo soy transparente. Solo lo que, tan transparente que hay todo lo cosas que ves es todo lo que hay. Claro que sí. Claro que sí. Golpe bajo. Si no, si Sí, no fuera, déjalo, él siempre le si no gusta fuera, ganar igual. Si no fuera así, si no Siempre le gusta ganar. Él no para hasta que gana. Él es así, él no le gusta perder. Él no puede dejar las cosas quietas. momento en el que se dispara el rating junto a la pelea de esta pareja para pedir votos. No somos a los- pareja, somos amigos. A esta expareja aún más sigue aumentando el rating, sigue aumentando el rating. Gracias por sus votos. Esos $15,000 se van a este bolsillo. No, son para Renier para que los donen. No, mentira. Solo voten por mí. ¿Estás nervioso? Me pongo nervioso para esas cosas. ¿Por qué? Porque todos nos están mirando. Ah. Sí, qué pena. Yo estaba agarrada la mano contigo y se dieron cuenta. Core, me da vergüenza. Me da vergüenza, me da vergüenza. ¿Por qué? No sé. Me cuesta ser afectivo
¿Qué? Ni me ante, digas eso. enfrente de las personas, pero no es que no voy a intentarlo, o sea, me voy a tratar de tragar la vergüenza o el orgullo Sí, por porque a ahí. mí me gusta que sean cariñosos Bueno. conmigo. Ah. Sí, no, obvio, pero... pero así bien, sin ser cargoso ni nada. Sin ser cargoso. Cargoso, sin ser pesado ya. ¿Por? ¿Me viste cuando ya demasiado ya, che? Dame un poquito de espacio. Sí, sí. ¿Entendés? Marica, si yo te juro, o sea, si yo tuviera algo que esconder, si me gustara Fred, ni siquiera lo viera. Oye, pero ¿me entiendes? Exacto, obvio. Si yo los veo es porque me vale, porque son mis amigos. No tengo nada que esconder porque me vale. Y si no me gusta que nadie se entere, es para que no pase esto. Para que no vengan a decir, ay, 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 ay. Chucha de su madre. ¿Qué quiere que diga? También rompí las reglas con él. Porque las rompí con él. Que se saquen aquí las fotos y los videos y los audios de todo lo que se hablaba con las chicas con las que rompí las reglas antes. ¿Quiere que lo haga? ¿Qué chucha está pretendiendo armar este tipo? O sea, le digo para ser amigo es para estar en paz, güey. ¿Acaso yo te estoy sacando tus aquí en el programa? ¿Acaso tú me sacas a mí mismo en el programa? No, somos amigos. Los amigos no hacen eso. ¿Acaso él se le hace eso a la piña? No. No. Entonces, ¿qué chucha por qué lo hace conmigo? Era una amiga diferente. Ah, entonces tiene sentimientos por mí y dice que está enganchado conmigo y hace eso. Quiere hacerme quedar mal. Cuando sabe lo delicado que es hablar de ese tipo de cosas aquí porque enseguida te dicen... Fácil. Y si él no tiene nada que ocultar de lo que yo le dije, entonces, ok, no estoy con nadie, no salí con nadie, mis 5 amigas eran lesbianas, yo qué sé qué chucha, no sé, dímela plena. No pretendes hacer quedar mal a alguien. Te juro que me parece demasiado fuera de lugar. Pagamos frío, que da miedo. Me cabrea porque en serio él nunca pierde, no sabe ponerle un pare a las cosas. No lo sabe hacer. Siempre haciendo sentir como la gente. Ay, sí, por eso es mejor tenerte de amiga. Qué chucha, sí, de amiga soy grosera. De pareja no, porque se supone que ni una pareja ni una amiga le deberías estar haciendo esas cosas. ¿Quién me va a escuchar las discusiones que tengo con esta persona de aquí? Que me saca de quicio. No, eso es lo más lindo, que si tú te dejaras llevar por lo que ella te dice, no estuvieras conmigo a la hora. Al contrario, ¿Ah, sí? obvio. Es que mira, lo que pasa es que Melissa me aconseja, Yo soy la pero yo única, decido lo que quiero yo soy hacer. la única que siempre le he dicho que esté con Miguel a pesar de todo. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? Y aparte... Yo sé qué quiere, sé qué siente. Y eso es lo que me gusta, que Melissa, o sea, me da sus consejos, pero me dice a la final tú decides, y es verdad, o sea, no es que me impone algo. Solo me aconseja. Y yo cojo lo que quiero y lo que no. Pero son muy buenos consejos. Me siento mal. ¿Qué te pasa? Me siento mal. ¿Por qué? Porque te juzgué. Tus ¿Me amigas perdonas? me apoyan. ¿Me perdonas? Sí, pero todo una a mi favor. Ok, pues yo no te lo voy a juzgar. Ahora, cada vez que te desaparezca, puedo decir, no, anda buscándome un detalle. Y si lo traigo, ¿dónde está? Ahí ¿Dónde sí está? van a haber ¿Dónde problemas. está? Ahí Y sí trae, ¿dónde van a está? A haber ver, problemas. ¿dónde? Ahí van a haber problemas. No, yo te expliqué lo que sucedió, no hubo mala intención en mi desaparición. Así que... Pero no, nada. Tranqui. Qué risa. Qué rojitas son tus manos. Siempre está rojo. Mi palma. Seremos las 2 parejas más felices de este reality. Y que la gente se muera de envidia. Movimiento de cadera. A esas no las maten, que esas se mueren de envidia. Bueno, competencia de besos.
Ah, ya sé, juguemos espejo, es serio, juguemos espejo, es serio. Bueno, nosotros lo seguimos a ustedes. Primera... Ay, Miguel, por favor, despacito. Ay, Miguel, por favor, despacito. ¿Qué pasa, negrito? ¿Qué te pasó? ¿Ah? Sebastián, ¿y ya qué le pasó? Nada que no sea culpa mía. Ay, todo es culpa suya. Sí. Ay, qué drama. ¿Pero qué te pasó? No entiendo. Qué drama para bajo las sombras estar como si nada. Pues acá también estábamos bien, ¿no? Estaban. Porque por lo que veo ya no lo veo tan bien. No. ¿Y qué te pasó? Pues le dije que yo no podía estar con ella. Otra vez. Es que ya ¿Qué le te dijo dijo? que ya no puede estar con ella. Ah, claro. Estaba bien. ¿Estaba así Sebastián? ¿No ha hablado en todo el programa? No, No. de esa madre del estómago. No ha hablado. De repente comió algo y le cayó. Habló contigo y estaba con una cara. ¿Sí? Soy muy observador. Asumo ¿Qué que tienen piensa? problemas. ¿Problemas en el paraíso? Problemas de tener, yo creo que sí tiene problemas. graves. Contigo, pero... No, a nivel personal. Ay, Si le viene la noche. ¿Cómo? No sé, en temas familiares, tanta carga que tiene, estaba preocupado. No sé. A mí se me hace que es con Shirley el tema. No todo No. Algo me lo dice. No todo mensajes subliminales. En No esas todo oraciones. gira a mi alrededor, baby. Oh. Aquí sí. Culpa mía, pues. ¿Y dónde está el susodicho? Ha de saber. ¿Dónde está? ¿Se fue? Desapareció. Austin, Sebastián te tiene mucha confianza, ¿verdad? Me la acerqué, de hecho. Estaba te comentó con una algo, si almohada tiene algún tapada. problema. Llorando. Freddy me dijo que estaba llorando. Qué raro. Me acerqué a ver si ¿Por qué estaba no? llorando. No lo vi Austin, la ¿te cara. mencionó algún problema familiar? Le dije, hey, ¿te No pasa creo, ¿verdad? algo? No, estoy bien. mijo. Eso ¿Quieres, es lo importante, que esté bien. ¿quieres conversar? No. No. Bueno, No por el momento. te está sudando la axila, le dije. Me gustaría acotar Y luego me retiré. que por ahí escuché algo. ¿Qué escuchaste? Yo pienso que su malestar es por Shirley, no es familiar. Por Shirley. Yo entendí que mi lugar no es aquí. Bueno, entonces, ¿qué quiere hacer? Voten por mí. No, pero No vas a es, salir con pero él. no es en mal sentido, parce, pero yo sí siento que... O sea, cualquier hombre merece estar más aquí que yo. Yo no pienso así. Papi, a estas alturas nadie va a entrar aquí. Pues no que entre, O sea, a pero sí estas van a alturas salir. ya le cagó el puesto al que quería estar. O sea, pero los que están... Pero Sí, es que pero- usted, no usted, por ejemplo, no necesita, usted no necesita Una pareja para estar aquí. Para estar Es a lo que voy. acá. Tú, o sea, tú das mucho a la casa sin Pero, tener que pero tener en una este pareja. sentido yo ya no voy a dar más. Es más, usted Eso da dices más, tú ahorita. usted Y da después más llegas solo el día que yo vea, estoy deprimido y Sebastián, llegas y me levantas el ánimo. usted da más solo que acompañado. Yo lo podría hacer, pero yo ya no quiero dar nada. O sea, ya pienso que lo que vine a hacer ya lo hice y me equivoqué creyendo que iba a encontrar el amor y no. Simplemente no soy suficiente. O sea, de hecho, independientemente de los errores que ella haya tenido, ella ha evolucionado, parce, como mujer. Es que no le queda de otra. Es que está bien, es que en la vida, ¿cuál es el objetivo, Meli? Evolucionar, ¿no crees? Aunque hay gente que involuciona. Bueno, y ser mejor persona. Ella ha sido mejor persona y ¿Tú crees eso? sí. Quizás podamos aconsejar, ¿verdad, Austin? Creo que... Creo que me reservo. Me lo reservo. En problemas de parejas, los terceros sobran. Ya lo vimos con Freddy. Pero ¿cuántos miles de personas miran esto? Se ven bien juntos. Miles de personas miran esto en 11 países. Van a ser de psicólogos todos. Que saquen sus conclusiones. Qué mejor que poder aclararlo para evitar malentendidos. Es una situación que Es complicado. no estoy dispuesto a aventurarme. Pero Creí tienes que el camino libre. Tienes el camino libre. Respira. No suelo ser aprovechado, mi querido líder. No suelo No, ser que va. Me aprovechado. encanta. A mí nadie me preguntó mi opinión. Ya me pusieron en bandeja de plata. Gracias, amigo. ¿Por qué? Tu recomendación. Con lo que cuenta. Oh,
Cuéntame. Mi querido líder, no creo que usted se refiera a eso. ¿A qué? Que esté insinuando de que tenga que aprovechar... No, que si quieres aventurarte, el Quiero mi rifón. averiguar Quiero el un motivo, rifón. la razón, la circunstancia, adelante. Un rifón, devolución Exacto, de dinero. eso. No adelante de conocer a Shirley. No, adelante. No, adelante. No, adelante. Para que sea Sherlock Holmes y averigües. Sherlock Holmes. Se podría, ¿por qué no? Pero creo que las cosas están muy frescas, así que hoy me reservo el beneficio de la curiosidad. ¡Azúcar! Bueno, Jim, no sé si tienes algo que acotar al grupo. Yo estoy aquí. Relajada como el mango. Pues fíjate, sí, si no tengo nada que aportar, no aporto. Ya. De espectador. Sí. Sería interesante que nos compartas tus sentimientos, lo que piensas. Sabía que iba a ser un mes arduo. Estoy en shock todavía del detalle. ¿En serio? Que, Yo o le sea, di la idea. No me esperaba algo tan heavy. Se besaron. Uf. No me Yo le está la ayudé boca con las manchada. ideas. Pero aquí. Ahora ya me Por todos quedé lados de sin la casa ideas. ya. Qué Por chimba, estar hermano. regalando las mías. Qué bueno, tú regalas todas tus ideas y no aplicas ninguna para ti. Que te den tu lugar. Te lo mereces. Pero bueno, tranquilo, eso es lo muy importante que soy para ti. Quedó Pero, claro lo de ay, anoche. No digas eso, Pero es sí lo porque dijo. estoy generando una que rompa Sí lo dijo. todo. ¿Qué cosa? Sí dijo cosas. O Sí, sea, el mira, tema que no, no, que discutimos cuando antes se de haga, ayer, se va a quedar así. sí lo hablamos y en realidad sí, o sea, los dos entendemos ya de lo que está pasando fuera de aquí el reality. Nos toca resolverlo afuera, pero lo vamos a resolver como un equipo. O sea, los dos juntos vamos a ver cómo encontramos una solución. Y en realidad yo, o sea, sinceramente no quiero enfocarme más en nada malo. Quiero enfocarme en lo bueno. ¿Qué ideas? No se supone Si que me no vas a toca decir. recibir y aguantarme ciertos comentarios ¿Quién yo? por cosas que yo sé que no, no tengo nada que ver, pues me Sí, toca. bueno, es que si uno no es eso. Ya a lo que voy, sí, yo sé que no soy eso y pues, no o sea, con quedarme callado tal vez la hago sentir mejor a ella, tal vez lo mejor sea quedarme callado, pues no decir nada al respecto. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tiene? Agarra una pelota, pero las muerde. No, las aplasta. Si es de golf, no pasa nada. Mira, fueron tres. Ah, bueno, eso de ping-pong, lo que quería decir. Bueno, por favor, agarren sus sillas. Chicos, agarren las sillas, pónganlas acá, por favor. Así. De tres. Chicos, Ni labial ayúdenme a poner tienes. las sillas. ¿Ni labial tienes ya? No, si le arrancaron casi el labio, Vanessa. Qué canchón. No, ya vi. Que eso no cabe en cualquier lugar. Buena, agarren sillas. De nada. ¿Quién Ahora falta? solo soy un mueble. Trabajo en producción. Ahora es Hola. Pásale la voz. ¿Ah? Pásale la voz, que ya llegó Vanessa. Tortolitos. ¿Quieres que ya? Tengo Sergio, amigo. Gris, por favor. Un amigo más. En su mundo. Me siento afortunado, tengo un amigo más. Melissa, te ves radiante. ¿Sí te parece? Por supuesto. Deberías revisar bien tu olfato. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Súper bien. ¿Puertas abiertas? Muy divertido. Súper. Deberíamos Deberían hacerlo más a hacer menudo. caluroso. La verdad que sí. Más a menudo. Sí, total. Hemos generado Una buena inversión. Algo de golpes, muchísimo. pero muy bien. Hemos peleado, Ay, sí. hemos reído. Pero con aire estaría. Estábamos esperando. Ya, porque saben lo que vienen después, ¿verdad? Es lo que estaban esperando. Pero bueno, vamos a comenzar primeramente con una parejita que hoy hicieron muchas sorpresitas muy padres.
Andreina, qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Ya bien? La dejaste sin labial. Ya no tiene labial. Andreina, cuéntame un poquito de dónde surgió este detalle. Tu boca está roja. Bueno, primero voy a empezar entonces en lo que hace, como siempre, con Miguel. No, Miguel, ya. Miguel, el día de ayer estabas un poco bajoneado. De hecho, tenías un tema pendiente con Andreina, pero hoy parece que eso quedó totalmente en el pasado. Primero cuéntame un poco de eso. Bueno, del tema, como les conté ayer, la noche anterior habíamos hablado un poco. Ella sí me había expresado muchas cosas que me entendía, que sí estaba de acuerdo con, con la incomodidad que yo sentía. Y en ese momento yo estaba tal vez un poquito más cerrado o un poquito más, como te conté, a la defensiva. Y no estábamos llegando como a... Muy bueno. Ok, continúa. No estábamos llegando como a un acuerdo, pues, por decirlo así. Entonces, lo que fue el día de ayer, yo estuve todo el día, como vieron, apartado, un poco bajoneado, pero era porque estaba tratando de tomarme el tiempo yo de pensar las cosas, de analizar toda la situación y sabiendo también, como te conté, que estábamos pasando por cosas fuera del reality, yo sabía que necesitaba mi apoyo, conversé con ella también ayer, traté de extenderle que tiene mi apoyo para todo lo que sea y tratamos de ver las cosas de una manera más positiva. Yo no me esperaba que hoy saliera con esta sorpresota que se salió. Incluso cuando llegué acá a la casa venía molesto porque yo decía, nos separaron y yo quería ir a hablar con ella para tratar de solucionar Rápido, las no cosas. echaste la culpa. Venía súper molesto, no tienes idea, Vanessa, lo molesto que venía porque yo decía, quiero solucionar las cosas y estamos separados, pero no entendía nada. Entonces, ya luego ver esa sorpresa, obviamente... No, después las Fue como- envidiosas sapearon que le tenían una sorpresa. ¿Cómo? Pero normal, no importa. o sea, ¿Quién yo- sapió? Las amigas de Melissa. ¿Quién? Las amigas de Melissa. Las envidiosas. Supongo, dije. El juego de supongo. Pero mira, Vane, independientemente de que... Independientemente... Solo fue ¡Ey, ey! Tú también, que no mientas. Oigan, a ver, Bueno, callarse. pero igual no te imaginabas que. O sea, Vamos a lo que irnos voy, por ahí. independientemente de que me hubiesen sapeado, que tenía una sorpresa o que hubiese sabido más o menos lo que era, lo importante para mí es la intención de ella haberse tomado el tiempo de hacer todo eso. Y cuando llegué allá, ver a todos mis amigos participando, cada uno con un rol, verlos a ellos incómodos de tener que cantar, de tener que bailar. Alejandro, muy bien. Fue algo muy Alejandro, tu divertido, papel, Vane. tu canción. Y te puedo decir... Todos muy bien, todos muy bien en su papel. Te puedo decir que de verdad me ganó en creatividad con el detalle que le había hecho. Este detalle me ganó totalmente. Yo me también soy cambió una la chica cara. de detalles. Y pues, más que nada, o sea, aparte del rompecabezas que me hizo con las fotos, que creo que es lo que más me encantó, luego de que sacara el Golden Ticket y me diera el beso que tanto esperaba que me diera hace mucho tiempo. Fuerte aplauso por el beso, finalmente. Bueno, yo vi algo así. No, sí se la comió, le comió la boca. Oye, espérate, Miguel, Juan Carlos, por favor. Teodoro, ya tienes muchos nombres. Andreina, yo quiero escuchar este proceso del día de ayer, ver a Miguel bajoneado y de momento tomarte el tiempo para pensar este drama, padre, como actuación, obra de teatro que montaste, pero hablando un poco de lo que quieres que sea la relación al final. Y me cociné. Y te cocí. No. Guiño, guiño. No. Obvio, yo cociné. Buenas, domicilio. Lo hice yo, mira. Yo lo hice, es que yo lo pagué. Entonces, si lo pagué, Si tú lo pagaste, yo tú lo hiciste. Bueno, no, o sea, la verdad es que ayer pasaron unos momentos súper complicados con Miguel donde estábamos creo que los dos cerrados y de eso se trata creo que la relación, de hablarlo, de comunicarlo. Y en ese momento pues no llegamos a nada y no significa que eso pues nos vaya a separar, sino que esas cosas hacen que tengamos entendimiento, que lo podemos hablar bajo las sombras también, si es que se puede, en el sentido de WhatsApp, no. Quiero aclarar por si acaso. Hipócrita. Entonces yo pienso que lo más importante es llegar a una conclusión donde los dos estemos felices y eso es lo que pienso que hay que hacer en una relación. Y aparte también ya tenía el detalle hace tiempo listo, pero yo soy súper despistada, que se me olvidaba la carta o hasta se me olvidó el Golden Ticket que tuve que como que escribirlo y que me dio vergüenza dárselo. Pero al final lo único que quería era que él se sienta bien, porque cuando él se siente mal, yo también me siento mal. Entonces,
yo pienso que ese es el punto de hacernos felices, de disfrutar el momento. Y también, obviamente, gracias chicos, ya pasaron la clase, están... ¿Cómo estuvo? Ya pasé, exonerados. ¿Cómo estuvo el beso, Andreina? El beso, Miguel. ¿Cuál de todos, Vanessa? Sí, no, porque ya no tiene maquillaje, ya no tiene nada. Tenemos un nuevo... Nótese que no tiene base. Que no tiene base, de acá a acá. Vanessa, Está chaposa de los labios. que no tiene base en toda esta parte. O sea, le llega a la circunferencia, es muy... O sea, tenemos un nuevo juego y un nuevo reto que es darnos besos por toda la casa. Y que en serio, O sea, de pasar de 0 besos a todo. Vanessa, y en serio agradezco a todos los chicos porque en verdad me hicieron dar cuenta que son amigos, que son un equipo y que cuando necesitan, como que cuando los necesito para hacer algo tan bonito que es el amor, están allí. Así que gracias chicos a todos. En serio, se ¿Qué se pasaron. puede ahora, este nuevo paso en su relación? ¿Cómo se llamaría? Somos Bueno, pareja. más digo, ya son pareja. Oficial, no con el ¿Novios, título, pero no somos pareja? novios, no somos pareja. Pero adentro nos damos. Interesante. Pareja. Muy bien. Pero yo me despido. Soy Vanessa Claudio y sus 8 horas están completadas. Su lealtad ahora está conmigo, no con Andrés, ni con María, ni con nadie más de la casa. Quizás Fred no esté interesado en un ámbito amoroso con la diabla, sino en alguien más. Ahí es cuando concuerdo y digo, el papel de Ricardo no fue venir a buscar el amor, sino venir a meter cizaña. Si tú supuestamente sabías con quién estaba Andrés ese fin de semana, mi pregunta para ti es, ¿con quién estaba Mar ese fin de semana? Lo estoy acusando de que él dijo... De traición. Que salió y rompió las reglas con Mari y había otra persona más. Se lo he dicho hasta el cansancio, yo no quiero estar con alguien que está pensando en otra persona. Y él me dijo que para nada, que Mare solamente había un interés de amigos, pero yo alcanzo a ver que no, yo alcanzo a ver que hay otras cosas ahí. Yo lo que quiero es que seas honesto conmigo y que seas transparente, eso es lo único que te pido. Bueno, vamos a jugar un juego de cartas que se llama Guerra. 1, 2, 3. Que se le dio un poco de libertad con levantamiento de las tarjetas amarillas, pero eso es romper las reglas y más adelante pues creo que tendríamos que platicar de este tema, Fred. Yo tengo ciertas dudas acerca de sus comportamientos hacia Mare. Este día se escoge también la pareja que irá al viaje. Ya los quiero ver juntos, quiero que disfruten de un viaje, se lo merecen. Es la pareja más real de aquí. Y el último voto que desempata